Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Estudiantes de la UA conversan. Escuadrón Deku. Izuku. ¿Qué tal van sus pasantías, muchachos? Uraraka. Súper divertidas. Mina y yo hemos estado trabajando muy bien con nuestros dones y nuestra fuerza física. Ryukyu ha sido muy considerada y paciente al enseñarnos. Y Ganorka parece aterrador, pero en realidad es un gran blando. Irida, Besgeanist, Aux y Mirko han sido excelentes mentores. No voy a desperdiciar esta oportunidad que me han brindado. Shoto. Mi manejo del fuego está mejorando. Tal vez algún día hasta pueda volar. Uraraka. Yo he estado aprendiendo a mantener mi propio cuerpo a flote. Es difícil, pero muy satisfactorio. Izuku. ¡Increíble! Yo aprendí a utilizar mejor mi don, así que ya debería sufrir menos latigazos. Irida. Me alegra mucho oír eso. Tu don es muy dañino, Uraraka, pero también muy potente. Shoto. Parece que todos estamos progresando en nuestras pasantías. Temía que fuese a superarlos a todos. A su réplica, Todoroki añadió un tono teatral y malévolo. Uraraka. ¡Ay! ¡No! Shoto está entrando en su arco de villano. Izuku. Vaya. Yo culpo a Irida. Irida. ¿Por qué a mí? Izuku. Porque todavía recuerdo tu personaje de villano en la práctica beta. Shoto. Sí, la risa de villano de Ida fue la que me inspiró a convertirme en uno. Risa malvada con bigote de hielo. Uraraka. Dios mío. Izuku. Sho. Irida. Bueno, parece que no tengo otra opción más que unirme. Risa maligna. Izuku. Me siento muy débil en este momento. Uraraka. Yo igual. Shinso. Supongo que me estoy perdiendo los arcos de villano de la gente. Bueno, el lado positivo es que sigo vivo, y Aizawa dijo que está bien si uso mi teléfono un rato. Izuku. Shinso. Uraraka. ¿Ves? Te dijimos que lo lograría. Irida. Shinso, es un placer saber de ti. Para ser justos, el sensei Aizawa puede ser muy duro con su entrenamiento. Izuku. Estoy de acuerdo. Uraraka. Sí, totalmente. Shoto. En efecto. Shinso. El primer día quedé empapado en sudor, creo que mis riñones dejaron de funcionar, tosí un pulmón y él dijo que eso era solo un calentamiento. Izuku. Conozco esa sensación. Shoto. Yo también. Shinso. Ustedes dos tendrían esa experiencia, ¿no es así? Uraraka. ¿Me estoy perdiendo de algo? Shinso. Es una broma interna, Uraraka. Pero después de ese día me enseñó más sobre el trabajo de héroe clandestino. Memorizando mapas, intentando razonar al instante y conociendo los nombres de los oficiales de policía con los que podría trabajar. He estado en un par de patrullajes con él. Cosas pequeñas, nada demasiado alocado. Uraraka. Eso es genial, Shinso. Creo que solo se está asegurando de que estés completamente preparado antes de que hagan algo grande. Shoto. Como dijo una vez Isu, debemos aprender a gatear antes de poder saltar. Izuku. Se aprende a caminar antes de poder correr, Shoto. Oh, mis disculpas. Irida. Veo que Todoroki todavía está aprendiendo a usar los mensajes de texto. Uraraka. Lo dice el hombre que probablemente está tecleando con el filo de sus dedos. Irida. No me lo tomo a mal. Especialmente porque tienes razón. Shinso. Este es sin duda un chat grupal divertido. Izuku. Sí, lo es. Ah, y por cierto, Ida, ¿cómo es trabajar con algunos de los 5 héroes más importantes? Uraraka. Sí, explícanos. Trabajar con los héroes número 9 y 10 es muy divertido, pero ni me imagino a los 5 primeros. Irida. Por ahora, Aux me ha ayudado a aumentar la distancia que puedo correr. Ya rompí mi récord. Mirko ha sido, por decirlo de alguna forma, muy dura en el combate sin dones. Besgeanist ha sido el que más ayuda me ha brindado. Me ha estado apoyando a superar la situación de mi hermano. Shoto. Nosotros también estamos aquí para ti, Irida. Pero nos alegra que tu pasantía vaya bien. Uraraka. Exacto. Somos amigos y nos apoyamos mutuamente. Shinso. Ustedes son mis primeros amigos de verdad, así que, si hay algo que pueda hacer para ayudarlos, los escucharé. Izuku. Seríamos malos héroes y malos amigos si no intentáramos ayudarte. Irida. Sus palabras son muy apreciadas. Gracias a todos. Por ahora, tengo que volver con Besgeanist. Fue genial saber de ustedes.
Uraraka. Adiós, Irida. Chatea cuando puedas. Y yo mejor hago lo mismo. Mina quería practicar algunas combinaciones de movimientos. Hablamos luego, Shinso. Y mis pocos minutos de seguridad se han esfumado. Mejor me voy antes de que el sensei me lance su mirada mortal. Recen por mi supervivencia, y que tengan una buena pasantía. Shoto. Buena suerte a todos. Izuku. Plus Ultra, chicos. Escuadrón Bakugo. Kaminari. Chicos. Mina. ¿Sí? Kirishima. ¿Qué onda? Zero. ¿Qué hay? Kaminari. Mis cortocircuitos son cada vez más leves gracias a Eggplant. Y estoy seguro de que puedo controlar mi electricidad para que no golpee a mis amigos. Mina. Guay, nuestra pequeña batería se está fortaleciendo. Zero. Estoy muy orgulloso. Significa que podemos ir de fiesta por más tiempo. Kaminari. Diablos, sí que podemos. Kirishima. Me alegra que estés mejor, hermano. Trabajar junto a Ganorka me ha enseñado mucho. Mina. Sí, le ha metido el miedo en el cuerpo a nuestro pequeño Golden Retriever. Kirishima. Mina. Mina. ¿Me estás llamando mentirosa, Eijiro Kirishima? Zero. Oh, por Dios. Nombre completo. Kaminari. Estoy a kilómetros de distancia y sentí un escalofrío serio en la espalda. Kirishima. No, señora. Ganorka es muy duro, pero ahora mi resistencia está por las nubes. Mina. Es cierto. Disfruté de los trabajos en equipo que hemos estado haciendo. Y Ryukyu, Dios mío, es la heroína más amable de todas. Kirishima. Lo es. Me hace llorar lágrimas varoniles por lo dulce y considerada que es. Zero. No dejes que Midnight te escuche decir eso en voz alta. Pero sé cómo se sienten. Trace y Snipe nos han estado enseñando a algunos de las clases A y B. Realmente estamos logrando un gran trabajo en equipo. Kaminari. Antes de la pasantía, no creía que Hiro fuera una jugadora de equipo. Pero ha estado trabajando bien a mi lado. Y es muy extraño ver a Present Mic pasar de profesor a héroe profesional. Sigue siendo el mismo tontuelo, pero es muy fuerte. Zero. Idéntico. Los profesores de la UA están hechos de una pasta diferente. Mina. Por cierto, ¿alguien ha sabido algo del explosivo? Kaminari. No, ha estado en silencio. Zero. Bueno, supongo que deberíamos invocarlo. Kirishima. Por favor, no saturen su teléfono. Mina. Explosivo. Zero. Chispeante. Kaminari. Bakugo. Mina. Chico boom boom. Zero. Chico explosión. Kaminari. TNT. Katsuki. Dejen de saturar el chat, pedazos de idiotas. Zero. Vive. Mina. Ven, chicos. Plan a prueba de fallos. Kirishima. Intenté detenerlos, pero fallé. Katsuki. Sí, ni hablar. Muy bien, me voy. Kaminari. No te vayas todavía. Mina. Sí, cuéntanos sobre tu pasantía. Zero. Todos estamos curiosos. Katsuki. Estoy bien. Zero. Tal vez un poco más de información. Katsuki. Estoy bien y pateando traseros. Mina. Vamos, Bakugo, tienes que decirnos. Kaminari. Sí, no todos los días conoces a algunos de los 5 mejores. Zero. Quizás si Kirishima pregunta, nos diga. Mina. Kiri, haz algo. Kirishima. ¿Y por qué yo, de entre todos? Katsuki. Porque eres el menos molesto de todos estos extras. Kaminari. ¿Ves? Tiene favoritismos. Kirishima. Es muy varonil que pienses que soy el menos molesto, Bakubro, así que, ¿puedes contarnos sobre tu pasantía? Shin es fan de Mirko, por cierto, y le encantaría tener información interna. Katsuki. Si les digo, ¿dejarán de saturar mi teléfono y me dejarán en paz por el resto de la semana? Kaminari. Sí. Zero. Sí. Kirishima. Sí. Mina. No. Mina. Quiero decir, sí. Katsuki. Bien, lo que sea. Denim me ha estado dando clases sobre cómo pulir mi personalidad, o algo por el estilo. El pájaro rojo me ha estado ayudando a volar y a pelear en el aire. Y Mirko me ha llevado de patrulla, luchando contra delincuentes y mostrándome algunos movimientos nuevos. Derrotamos a algunos malos e incluso lidiamos con una situación de rehenes. Y he entrenado en combate individual contra los 3. Mina. Tienes tanta suerte. Zero. Yo he estado haciendo algunas misiones de rescate, pero caramba. Tú estás aprendiendo cosas mucho más difíciles. Kaminari. Y yo que pensaba que a mí me iba bien. Kirishima. Bakubro, eso es tan varonil. Tienes que mostrarnos algunos de esos movimientos cuando regresemos, amigo. Mina. Sí, yo quiero aprender a hacer esos saltos hacia atrás que hace Mirko. Zero. Me sorprende que Bakugo esté aceptando el consejo de Geanist para mejorar su personalidad. Me imagino a un chico explosión más tranquilo.
Katsuki. Qué lástima por ti, no voy a cambiar. Sé quién soy y cómo actuar. Pero sé que Denim se está asegurando de que tenga un buen comienzo cuando llegue a ser profesional. Mina. Y justo cuando pensé que tendríamos a un Bakugo feliz. Kaminari. No sé, a mí me gusta la actitud explosiva. Kirishima. A mí también. El Bakugo tranquilo no sería divertido para conversar. Nunca cambies, Bakugro. Katsuki. Muy bien, tarados, me voy. Y no saturen el chat de nuevo o los bloqueo a todos. Mina. Esa es su forma de decirnos que le importamos. Cero. Ciertamente lo hace. Kaminari. Dios mío, tenemos que hacer pulseras de la amistad cuando regresemos. Kirishima. Claro que sí. Katsuki. Estoy rodeado de idiotas. Shoto y Momo. Momo. Vaya, esto es una sorpresa, Todoroki. ¿En qué puedo ayudarte? Shoto. Dijiste que podíamos chatear cuando no estuvieras ocupada. ¿Es un mal momento? Momo. No, en absoluto. De hecho, estaba a punto de enviarte un mensaje. Creo que te vi en las noticias ayudando a civiles en un esfuerzo de socorro. Shoto. Sí, no fue mucho, pero ayudé a una niña pequeña a encontrar a su mamá. Creo que ahora soy su héroe favorito. Momo. Es una sensación agradable ayudar a los niños. Fagun me llevó a una escuela pequeña con niños y estaban tan felices de verlo. Usé mi don para ayudar con las decoraciones de la fiesta, pero simplemente les encantaba divertirse. Shoto. Parece que tú también te estás divirtiendo. ¿Qué tal va tu don? Sé que eso era algo en lo que querías trabajar. Momo. Sinceramente, estoy aprendiendo a crear construcciones más poderosas. Y no solo eso, sino que estoy aprendiendo a hacerlas mucho más rápido. No puedo esperar para demostrar mi arduo trabajo a la clase. Shoto. Es como dijiste, no quieres deshonrar tu nombre de héroe. No es que alguna vez pudieras, eres una de las mejores heroínas en entrenamiento que conozco. Momo. Muchas gracias, llama fría. Supongo que necesitaba un poco de confirmación, y Fagun es tan relajado y despreocupado que puedes ser tú misma con él. Shoto. Sí, siento eso con mi padre. No en Endeavor, sino con Shepard. Momo. No hay necesidad de alarmarse. Recuerdo que me contaste sobre Shepard. Pero también necesitas relajarte un poco más, ¿sabes? Shoto. Lo he estado intentando y ha estado mejorando. Momo. Lo sé. Es decir, aquí estamos hablando sin preocuparnos por nuestros dones o pasantías. Shoto. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te las arreglas para calmar la locura que está a punto de formarse en mi mente? Momo. Bueno, en palabras del sensei Aizawa, soy su única estudiante cuerda. Shoto. Ah, sí, eso tiene sentido. Momo. Bueno, fue agradable charlar, pero necesito retomar mi entrenamiento. Shoto. Por supuesto. Por cierto, nunca tuve la oportunidad de agradecerte. Momo. ¿Por qué? Shoto. Por ser una amiga increíble. Por ayudarme con mi traje. Por ser alguien en quien puedo confiar. ¿O qué tal por todo lo anterior? Momo. Gracias, Shoto. Estoy feliz de haberte conocido y de ser tu amiga. Todavía estoy haciendo mi mejor esfuerzo para acostumbrarme a llamarte por tu nombre de pila. Shoto. Como dijo una vez mi padre. Llámame como te sientas más cómodo. Chat hermanos. Izuku. Quiero que sepan que ahora puedo usar mi don en un porcentaje mayor. Katsuki. Así es mi hermanito. Lástima que no me va a superar. Izuku. Oh, ya lo hice. Te dejé atrás y estoy comiéndome tu polvo, tarado. Shoto. Isu, me alegra que estés desbloqueando más de tu don. Pero Kats tiene razón, no lo has superado. Sin embargo, yo ya lo superé. Y tú ya me superaste a mí. Así que estamos todos a la par. Katsuki. ¿Cuándo demonios creíste que me superaste? Shoto. Tengo dos dones. Tú solo tienes uno. Por lo tanto, te superé. Izuku. Bueno, no puedo discutir esa lógica, Kacchan. Katsuki. Como si necesitara más de un don para vencerlos a ustedes dos. Ya veremos qué tan confiados están cuando les patee el trasero. Shoto. Suponiendo que puedas alcanzarnos. Creo que Isu es el hermano más rápido. Izuku. Oh, caramba. Katsuki. Maldito. Izuku. Entonces, antes de que Kacchan se enoje demasiado, ¿Endeavor te está tratando bien? Shoto. Sí, dejé las cosas claras con él. No le he dicho que Shepard es mi padre porque me preocupa que sea mezquino y permita que eso interfiera con mi entrenamiento. Katsuki. Bien. Ese bastardo no merece saberlo. ¿Y tú, Deku? ¿La jirafa está siendo arrogante? Izuku. Solo la ocasional mirada de desprecio y la cara de molesto porque no estoy superando mis límites. Aunque es algo que puedo manejar. Tener al tío Toshi aquí ayuda mucho. Shoto.
Todavía estoy tratando de aceptar el hecho de que Olmig sea tu tío. Pero es bueno saber que tienes a alguien que te mantiene a salvo. Izuku. Gracias a los dos, estoy aguantando. Ah, y Mirio, el número 1 de la escuela, golpea de verdad fuerte. Estaba seguro de que mi estómago iba a estallar por todos esos puñetazos. Katsuki. ¿Tan duro es? Izuku. Sí, y antes de que lo pienses, sí, Kacchan, él te daría un buen desafío. Shoto. Es un gran elogio viniendo de Isu. Katsuki. Ja. Bueno, si puede darte problemas, me encantaría pelear con él algún día. Izuku. De hecho, estoy deseando volver a la UA. Quiero mostrarles cuánto he crecido. Shoto. Me alegra que pensemos lo mismo, Isu. Quiero mostrarles a ambos cuánto ha mejorado mi don. Katsuki. No me importa compartir una neurona con ustedes. Definitivamente estoy planeando revelar algunas explosiones poderosas. Izuku. Sí, con papá a nuestro lado. Shoto. No quería decir nada, pero se ha puesto en contacto con ustedes dos. A mí me conoce desde hace semanas, pero a ustedes dos desde hace años. Katsuki. Primero que nada, mitad y mitad, eres el hijo de Shepard y nuestro hermano. Segundo, el viejo gruñón no tiene favoritos. Nos ama a los tres por igual. Y tercero, no ha enviado mensajes, lo que me tiene un poco molesto, pero entiendo por qué no puede llamar o escribir. Izuku. Kacchan tiene razón, Sho. Eres parte de la familia y nunca pienses que te estamos dejando fuera. Shoto. Lo siento, solo estoy preocupado. Izuku. Todos lo estamos, todos lo extrañamos. Pero él nos hizo una promesa. Así que deberíamos hacer lo mismo. Katsuki. Maldita sea que lo haremos. Shoto. Gracias, Isu. No debería preocuparme o pensar así. Y sí, tenemos nuestra propia promesa que cumplir. Chat profesores de la UA. Midnights. ¿Y cómo van los estudiantes de todos? 13. Van bien. Unos cuantos de las clases de ella han estado muy decididos a aprender sobre operaciones de rescate. También me alegra que Snipe y yo decidiéramos formar equipo este año. Snipe. No podría estar más feliz. Es agradable formar equipo con uno de mis colegas, hace que el trabajo sea mucho más fácil. Vlad. Escuché que ustedes dos estaban aceptando a algunos miembros de mi clase y la de Aizawa. Me alegra ver que no están abrumados con la rivalidad de las clases A y B. 13. Han cooperado, no te preocupes. Snipe. Solo una pequeña rivalidad divertida, pero nada que se haya interpuesto en sus tareas. Vlad. Ja. Solo espera hasta que tengan que competir entre sí, Eraser. Aizawa. Yo preferiría tomar una siesta durante esa sesión. Midnights. Siempre es bueno escuchar que la nueva generación está progresando. Oh, y hablando de equipos de héroes, Mick, ¿por qué no nos cuentas cómo te va? Tu podcast de anoche fue excelente. Present Mick. Así es. Ha sido genial charlar con el Eggplant. Creo que debería hacerlo un invitado permanente aquí. A Chargebol definitivamente le agrada. Aizawa. Lo sé. Cuando entregó su formulario de pasantía, accidentalmente frió su teléfono de la emoción. Present Mick. Parece propio de él, ¿sí? Pero él y Arpone Jack han estado haciendo equipo lentamente y creciendo como héroes. Aizawa. Deduzco que le diste un impulso a su confianza. Present Mick. Me conoces demasiado bien, Shota. Vlad. Si alguien puede ayudar a alguien a socializar, definitivamente es Mick. Lidió con Aizawa en la secundaria. Midnights. Ciertamente lo hizo. Present Mick. Y llevo con orgullo la medalla de ser el mejor amigo de Shota. Aizawa. Sí, ese título le pertenece a otra persona. Present Mick. Aizawa. Lo siento, no lo siento. Midnights. Vaya, qué fuerte. Snipe. Rechazado. 13. Uf. Vlad. Lo sentí desde aquí. Recovery Girl. Preguntaría si necesita un curandero, pero estamos ocupados, así que tendrá que arreglársela solo. Present Mick. Doctor Shiva. ¿Es sensato patear a un hombre mientras está caído, señora? Recovery Girl. Si hacen ruidos fuertes que me obligan a despertar temprano, entonces absolutamente. Midnights. Recovery Girl guardando rencor. ¿Por qué eso me aterra? Clockwork. Porque nunca debes meterte con la persona que sabe sobre la anatomía humana. Doctor Shiva. O con alguien que tiene acceso a medicamentos que pueden aliviar o empeorar tu dolor. Recovery Girl. Les he estado enseñando bien a estos dos. Vlad. Anotado. Oh, ¿y cómo les va a los dos sanadores residentes? Clockwork. Honestamente, ha sido muy productivo trabajar con Recovery Girl. Me ha enseñado técnicas que nunca antes había considerado antes de unirme a la UA. Doctor Shiva. Igualmente. No soy un héroe, pero ser médico y aprender de ella ha sido un sueño hecho realidad. Midnights.
Oigan, ustedes son héroes. Hubo un tiempo en que los tones no existían y los médicos salvaron muchas vidas. No se subestimen, Vlad. Tengo que estar de acuerdo con Midnights. Clockwork. Eres un miembro valioso de este equipo, doctor. Y mi compañero de equipo, por supuesto que eres un héroe. Doctor Shiva. Gracias a todos. Significa mucho. Recover Eagle. Desafortunadamente, tenemos que cortar esta conversación. Más pacientes llegarán mañana, así que será mejor que estén en su mejor momento. Clockwork. Sí, señora. Doctor Shiva. Sí, señora. 13. Sí, yo también debería irme. Hay muchos planes para mañana. Snipe. Ni me lo digas. Pero esta pasantía conjunta se siente correcta, ¿saben? Present Mick. Estoy felizmente de acuerdo con eso. He estado viendo algunas noticias sobre héroes trabajando juntos en el campo con más frecuencia. Vlad. De hecho, creo que algunos reporteros de noticias me preguntaron si haría equipo con otros miembros del personal de la UA. No me negaría a eso. Mick. Definitivamente estoy abierto a formar equipo, Vlad. Tener a 3 héroes en un mismo edificio sería bueno para los chicos. Vlad. Muy bien, esperemos lo mejor para las próximas pasantías o estudios de trabajo. Midnights. Por cierto, ¿alguien ha sabido algo del invitado de honor? Ha estado notablemente callado estos últimos días. Vlad. Yo tampoco he sabido mucho de él. ¿Envió una oferta de pasantía? Midnights. No, no envió ninguna oferta. Ni siquiera a sus hijos. Present Mick. Bueno, eso es extraño. Hubiera pensado que aprovecharía la oportunidad de patrullar con sus chicos. Midnights. Oye, Shota, ¿tienes alguna idea de dónde está y por qué ha estado fuera del radar? Aizawa. No me corresponde decirlo. Vlad. Vago. Present Mick. Vamos, Shota, puedes confiar en nosotros. Midnights. Sí, además, solo estamos preocupados por él. Aizawa. Solo les diré esto. Está en una misión personal. Snipe. ¿Qué tan personal? Aizawa. Mucho. Vlad. ¿No nos vas a dar más detalles? Aizawa. No, Netsu. Bueno, estoy encantado de que a todos les haya ido bien en sus pasantías. Los equipos han sido un acierto para todos. Y siempre es agradable ver lo lejos que han llegado los miembros de mi personal desde sus días en la UA. Dicho esto, una cosa que también debemos recordar es no indagar demasiado en la historia de alguien. Cualquiera que sea la misión en la que esté, nos lo dirá a su discreción. Midnights. Tienes razón, Vlad. Solo estoy cuidando a un colega. Present Mick. Especialmente después de que él te considera su amigo, Netsu. Y estará conmovido por la idea de que cada uno de ustedes se preocupó por él. Pero recuerden, es un héroe profesional entrenado que ha viajado por el mundo realizando misiones muy peligrosas. Puede cuidarse solo. Netsu y Aizawa. Aizawa. Agradezco la ayuda, Netsu. Netsu. Por supuesto. Su misión en Estados Unidos es asunto suyo. Si bien estoy preocupado, pensar en ello solo lo empeoraría. Aizawa. Sí, prefiero no pensar en lo peor. ¿Te confió alguna posible pista? Netsu. Lo hizo. Cuando le pregunté si podía pedir algunos favores en Estados Unidos, la mueca que me lanzó fue bastante vengativa. Voy a suponer que no tiene una buena historia con Estados Unidos. Aizawa. No puedo decírtelo, pero permíteme planteártelo de esta manera. Cuando Olmig se enteró de su pasado, no deseó nada más que ir a Estados Unidos y acabar con cualquiera que lo hubiera hecho sufrir. Netsu. Oh, Dios mío. Tomaré tu palabra, Eraseread. Esperemos lo mejor, que esté a salvo. Aizawa. De acuerdo. Eso me recuerda que tengo que ir a revisar algo. Chat profesor cansado y crío problemático. Aizawa. Niños problemáticos, confío en que, dado que no he recibido ninguna queja de los profesionales, solo puede significar que de alguna manera se están portando bien. Izuku. Sensei. ¿Cómo puede no tener fe en nosotros? Katsuki. Sí, Sensei vagabundo, no nacimos ayer. Shoto. Debo estar de acuerdo, su falta de fe en nosotros es muy decepcionante. Ha fallado en su papel de maestro y héroe profesional, Aizawa Sensei. Izuku. Oh, caramba. Oh, Katsuki. Maldición. Aizawa. Shoto. Me gustaría disculparme. Estaba tratando de ser un pequeño descarado como Isu y Kats. Aizawa. Lo deduje, sí. Bueno, me alegra que al menos estén aprendiendo algo. Háganme un favor y usen esa actitud con endeavor. Shoto. Lo he estado haciendo estos últimos días, Sensei. Katsuki. ¿Diablos? ¿Sí? Izuku. Me alegro por ti, Sho. Katsuki. Por cierto, Sensei vagabundo, ¿a qué se debe el mensaje repentino?
Por lo general, intentas evitar las payasadas de nuestro trío después de la escuela. Aizawa. Estoy siendo un adulto responsable aquí y asegurándome de que ustedes tres no hayan hecho nada que pueda causar que la OA termine en la corte debido a una queja de sus agencias de pasantías. Izuku. Bueno, agradecemos el ápice de confianza que tiene en nosotros. No es como si fuéramos a iniciar una fase de vigilantes. Katsuki. Bueno, podríamos. Aizawa. No. Shoto. ¿Por qué no? Creo que seríamos buenos vigilantes y usted podría encubrirnos. Aizawa. Absolutamente no. Shoto. ¿No nos encubriría? Izuku. Probablemente se uniría a nuestra fase de vigilantes, de hecho. Recuerden que es el abuelo cansado del grupo. Aizawa. Les daré a todos detención por el resto del año. Katsuki. Nos parece bien, solo significa que pasaríamos más tiempo juntos. Shoto. Kats tiene razón, quizás la detención sea secretamente la forma del sensei Aizawa de darnos entrenamiento extra para ser vigilantes. Izuku. Dios mío, usó el emoticono correcto. Shoto. Lo hice. Katsuki. Felicidades. Has aprendido a usar una expresión de texto simple. Shoto. Ustedes dos me han estado enseñando bien. Katsuki. Y. Izuku. Cállate y déjalo disfrutar de esto. Aizawa. Bueno, he perdido las pocas células cerebrales preciosas y cualquier forma de cordura que he podido reunir a lo largo de los años. Dado que ustedes tres tienen tanta energía, voy a tomar una siesta y a reconsiderar mis elecciones de vida. Katsuki. Wai, en secreto se preocupa por nosotros, chicos. Izuku. ¿Alguna vez hubo duda? Shoto. Puedo asegurar que da buenos consejos, ya que me dio el coraje para progresar. Aizawa. Y estoy muy orgulloso de ustedes tres. Verdaderamente he sido bendecido con estudiantes tan considerados que hacen que mi vida laboral sea mucho más difícil y estresante. Izuku. De nada. Katsuki. Ja. Shoto. Sensei, antes de que se vaya, una pregunta genuina. ¿Ha sabido algo de Shepard? Aizawa. Ojalá pudiera decir que sí, Todoroki. Pero no, ha estado en silencio todo este tiempo. Izuku. Incluso de usted y Tsukauchi. Aizawa. Ambos hemos intentado comunicarnos con él, pero nada. Katsuki. Maldición. Shoto. Sé que solo han pasado unos días, pero ¿cuánto es lo máximo que ha tardado en una misión? Izuku. 2 semanas. La última vez Estados Unidos le pidió que lidiara con un villano peligroso. Katsuki. Sí, pero enviaban mensajes cada pocos días. Shoto. ¿Creen que esté bien? Izuku. Sí. Katsuki. Más le vale. Aizawa. Para mí fueron 3 meses. Esto fue antes de que se convirtiera en padre. Se quedó en silencio en una misión, no supe nada de él en absoluto y los detalles sobre esa misión eran clasificados. Pero regresó de una pieza, como si nunca se hubiera ido. Sé que ustedes tres están preocupados por él, y tienen todo el derecho a estarlo. Pero recuerden que les hizo una promesa, y nunca he conocido a ese hombre por romper una. Katsuki. El viejo gruñón es demasiado terco para rompernos una promesa. Izuku. Sí, solo nos preocupamos por él. Pero está con Staran Stripes, no está solo. Shoto. Gracias, sensei. Necesitábamos escuchar eso. Bueno, no escuchar, ya que fue escrito, pero fue agradable leerlo. Aizawa. No hay problema. Les sugiero que los tres descansen un poco. No todos los profesionales son indulgentes al dejar a sus pasantes fuera del entrenamiento. Izuku. Lo haremos, gracias, sensei. Shoto. Sí, gracias por revisar cómo estamos. Katsuki. Sí, como sea. Que descanses, vagabundo. Chatizuku y Katsuki. Izuku. Kakchan, antes de salir de patrulla, he estado pensando. Katsuki. Oh, carajo. ¿De verdad? Es la primera vez para todo. Izuku. Cállate. De todos modos, ¿crees que debería contarle a Sho sobre el One for All? Es decir, es familia y odio que no esté al tanto. Katsuki. Sí, lo sé, Deku. Mira, si quieres decírselo, primero tienes que consultarlo con All Might. Izuku. Me lo imaginaba. Creo que All Might estaría de acuerdo, pero siento que estaría en contra. Katsuki. Porque el helado está emparentado con esa escoria, ¿verdad? Sí, lo entiendo. All Might no parece ser el tipo de persona que guarda rencor. Pero sabes que te ayudaré independientemente de lo que hagas, Ned. Izuku. Gracias, Kakchan. Le preguntaré al tío Toshi mañana. Eres el mejor. Katsuki. Maldita sea que lo soy. Ahora quita ese teléfono. No quiero que te distraigas y te caigas durante la patrulla. Izuku. Lo haré, no te preocupes. Que tengas una patrulla segura. Un par de horas.
Eso es lo que había pasado desde que All Might se fue siguiendo la pista contra All for One. El sol se había ocultado por completo mientras la noche llenaba la ciudad. Las calles estaban llenas, y el distrito de Osu se mostraba con vida, desde civiles disfrutando de una comida hasta héroes en patrulla. Las luces de la ciudad y los coches en las carreteras daban a Osu una sensación de actividad, y aunque había héroes profesionales afuera, los civiles seguían caminando por las calles. Participaban en conversaciones sobre el trabajo reciente de los héroes profesionales, específicamente sobre cómo más héroes estaban formando equipo y cómo el festival deportivo de la UA había superado todas las expectativas. Se podría decir que todo era sereno y pacífico, pero esta sería una noche que muchos recordarían con terror. El viaje en tren a Osu había sido largo, pero le dio tiempo a Izuku y Mirio para hablar sobre su próxima patrulla. Desde que se había revelado el don del asesino de héroes, muchos héroes profesionales habían optado por patrullar en el distrito con la esperanza de encontrarlo y capturarlo. Hasta ahora, Stein había eludido a todos, pero por primera vez en mucho tiempo, los héroes tenían una buena idea de dónde podría estar. Así que Izuku caminó junto a Mirio y Ninteye, llevaba su máscara puesta y sus guantes taser estaban listos para la acción de esa noche. Revisó sus mensajes con Kacchan y Sho, y resultó que todos se dirigían al mismo distrito. Se había llegado a un breve acuerdo. Si algo salía mal, se contactarían entre sí para ayudarse. Compararon los patrullajes que iban a realizar y ya habían decidido un par de buenos lugares para encontrarse. Osu. Esta era la ciudad donde se rumoreaba que residía Stein. La misma persona que casi mata a Ingenium. Le revolvió un poco el estómago. Claro, Ten ya había estado actuando menos como él mismo, pero no había forma de que pensara en intentar enfrentarse al asesino de héroes por su cuenta. Probablemente solo eran sus nervios jugándole una mala pasada. Este era, después de todo, el lugar donde Tensei fue brutalmente atacado. Niteye estaba al frente, su mirada siempre aguda con un semblante frío. Miraba constantemente a Osu, un área que tenía más crimen de lo habitual. Solo miraba de reojo a Izuku. Sabía lo delicada que era su situación con todos. All Might, Gran Torino y Shepard le habían dejado claro que se centrara en el entrenamiento del One for All. Que se guardara sus prejuicios, ya que All for One en libertad era más importante que su disgusto por el estudiante de primer año. Durante la mayor parte de los últimos días, había hecho exactamente eso. Su enfoque principal era mejorar el One for All, una tarea que podía decir que había cumplido. El 40%, ese era el uso máximo de Arsenal. Durante los últimos días, Niteye le había impuesto un duro curso de entrenamiento, solo se detenían para comer y dormir. Quizás había algo de resentimiento de su parte, pero Midoriya aceptó toda la dureza por el bien de lidiar con All for One. Y, sin embargo, no había habido señales de los dones de los otros usuarios del One for All. Aparte del sentido de peligro, Arsenal todavía no había desbloqueado ningún poder nuevo. Cuando se le preguntó cómo despertó ese don, Midoriya declaró que él y sus hermanos fueron atacados por un villano. Y que todo en lo que podía pensar era en mantenerlos a salvo. Mirai consideró probar esa teoría, pero cada vez que estaban de patrulla, Arsenal y Lemillion acababan rápidamente con cualquier villano que se acercara. Los dos habían demostrado ser un equipo notablemente bueno, por decirlo menos. Mirio impulsaba a Izuku, pero le recordaba que mantuviera la cabeza fría al luchar. Mientras tanto, Midoriya había admirado a su compañero. Había comenzado a tomarse más en serio sus lecciones y prestaba atención a cualquier consejo que le diera el estudiante de tercer año. Casi hacía que Niteye se preguntara si tal vez Midoriya debería quedarse con el One for All, pero esos pensamientos siempre desaparecían, ya que Niteye se negaba a reconocer que tal vez se había equivocado. De repente, un edificio estalló mientras varias criaturas con cerebros expuestos salían. Las ventanas de un edificio cercano fueron destruidas a medida que más de esas criaturas salían de áreas adyacentes. Algunas se elevaron en el aire, mientras que otras aterrizaron en el suelo, y los ojos de Izuku se abrieron de miedo. El sentido de peligro comenzó a activarse en la parte posterior de su cabeza. Esa era la descripción del monstruo que atacó a la clase A en la USG. Nomu. Niteye giró la cabeza para mirar a Izuku. ¿Dijiste Nomu? Preguntó con preocupación. Arsenal asintió con la cabeza. Sí, atacó la USG. Sus dones eran fuerza, regeneración y absorción de impactos. Pero no tenía alas o un don de vuelo. Niteye asintió mientras sacaba un gran cúmulo de sellos de alta densidad. Aquí están sus órdenes, ustedes dos. Salven a los civiles y minimicen el daño que están causando estas criaturas.
Tienen mi consentimiento para usar sus dones para lidiar con estos Nomu. Ahora, vayan. Mirai no perdió tiempo y lanzó algunos sellos a los Nomu. Rebotaron en los edificios y alcanzaron sus objetivos, apuntando a las articulaciones de las alas. Todos esos Nomu comenzaron a caer como moscas. Izuku estaba asombrado de lo buena que era la puntería de Niteye. Pero la pérdida de sus alas no impidió que cargaran contra él. Afortunadamente, el experimentado profesional era un experto en la lucha, a pesar de parecer un hombre de oficina. Mirai esquivó sin esfuerzo y coordinó bien sus ataques con cada Nomu que se le acercaba. Arsenal sintió una descarga eléctrica en la parte posterior de su cabeza. Izuku esquivó mientras un Nomu se había abalanzado sobre él por detrás, pero esa criatura se encontró con un codazo giratorio del 20% del One for All en la cara. La criatura tropezó hacia atrás mientras dos Nomu más aparecían del callejón. Uno de los Nomu extendió su brazo hacia adelante, y una serie de púas fueron lanzadas hacia Izuku. Afortunadamente, Arsenal esquivó y bloqueó cada ataque, pero eso le dio al segundo Nomu la oportunidad de saltar en el aire y crecer, probablemente teniendo un don de aumento muscular. Levantó su brazo mientras Izuku hacía lo mismo, usando el One for All para saltar y embestir al Nomu con un fuerte gancho a la barbilla. Mientras estaba en el aire, fue inmediatamente derribado contra una pared por el primer Nomu. Su espalda se deformó y le creció un juego extra de brazos mientras comenzaba a golpear a Arsenal. Izuku no le dio más que unos pocos golpes, ya que fue el receptor de un puñetazo de 1 pulgada. Gritó fuerte, pero se negó a soltarlo, así que Arsenal tuvo la amabilidad de darle unos cuantos puñetazos de 1 pulgada más en el abdomen. Solo cuando sintió que los brazos del Nomu se aflojaban en sus hombros, Arsenal lo agarró por la garganta y envió un fuerte rayo de electricidad azul, cortesía de sus guantes Taser. La criatura cayó 2 pisos desde el aire junto a su contraparte de aumento muscular. Antes de que el tercero tuviera la oportunidad de enviar un torrente de púas, Izuku duplicó el porcentaje de su don mientras saltaba y aparecía frente a la criatura, dándole una fuerte patada frontal seguida de una patada giratoria que derribó al Nomu fuertemente al suelo. Se miró el cuerpo, el rayo azul de sus guantes mezclándose con el rayo verde del One for All. Sabía que se había vuelto más fuerte, pero no esperaba que la diferencia entre el 15% y el 20 al 30% fuera tan grande. Todavía tenía mucho que aprender, pero se alegró de no tener que contenerse contra el Nomu. La USG había sido un recordatorio de lo peligrosas que eran estas criaturas, pero la única ventaja que tenía era que ya estaban muertas. Creadas artificialmente por All for One para servir a su gran plan de poner el mundo a sus pies. Fue entonces cuando se dio cuenta. Estos no eran como los Nomu de la USG, eran más pequeños y su color de piel era mucho más claro. Un puñetazo del One for All ayudó a Izuku a saber que ninguno de ellos tenía absorción de impactos, y aunque poseían una gran fuerza física, no se acercaba a la última criatura que enfrentó. No eran más que soldados de infantería, e incluso mientras luchaban, carecían de técnica. Miró hacia atrás para ver que Mirio estaba lidiando con una situación similar. Incluso superado en número, su compañero apenas sudaba. Cantidad sobre calidad, ¿era este el juego de All for One? Lanzar una cantidad interminable de carne de cañón para debilitar a los héroes profesionales más fuertes. Izuku notó que Niteye solo estaba esquivando y no lograba dar muchos golpes. Es difícil contraatacar cuando tienes más de 10 de estos Nomu tratando de atacarte. Sin perder tiempo, colocó sus manos y movió los dedos, enviando varios disparos de Air Force afilados y concentrados. Fue una línea recta de aire que alcanzó sus objetivos, lo que le dio a Niteye la oportunidad de contraatacar. Tu ayuda debería centrarse mejor en lidiar con estos Nomu que conmigo, Arsenal. Puedo manejarme solo, así que trata de seguir el ejemplo de Mirio, dijo Niteye con un tono sarcástico, apenas dándole a Izuku una señal de gratitud por la ayuda. Midori ya no esperaba un agradecimiento, pero recordó cómo Shepard había tragado su orgullo para ayudar a Endeavor. Había pensado que haría lo mismo por Niteye, pero si el héroe del traje decía que podía manejarlo, entonces bien. Él se las arreglaría solo mientras Arsenal luchaba contra estos Nomu. El One for All todavía estaba encendido al 20%, pero decidió aumentar el uso de poder al 30%. El aumento de energía fue un impulso, y su cuerpo no se sintió tan mal. No había señales de dolor gracias a los elementos de apoyo que tenía puestos. Otro Nomu corrió e intentó abalanzarse sobre Arsenal, pero una rápida patada trasera al hígado hizo que la criatura aullara de dolor. Luego se dio la vuelta y envió una patada circular saltando al abdomen de la criatura.
El gnomo cayó, pero el sentido de peligro alertó a Izuku de otro atacante. Canalizando el 25% del One for All en su pierna, se abalanzó y le dio al gnomo un fuerte puñetazo. Smash de Detroit. El gnomo quedó pegado a la calle como una planta y no mostraba signos de moverse. Izuku acababa de empezar, saltó para enviar un rodillazo al abdomen de un gnomo volador. Agarrando los brazos de esa criatura, la lanzó hacia un gnomo de nivel medio. Izuku luego aterrizó en el suelo, ya frente a ese monstruo, y le dio su icónica patada giratoria triple al cráneo. Si estas creaciones de All for One habían olvidado el concepto de miedo, entonces Izuku estaba allí para recordárselo. A menudo, al menos dos Nomu intentaban atacar a Izuku cuando su guardia estaba baja, pero cada vez Midoriya los recibía con una patada o un puñetazo. Los pocos Nomu que se acercaban eran recibidos con voltaje de rayo azul de los guantes de Midoriya. Los gritos de dolor intenso eran la única indicación de Izuku de que estaba dando en el blanco. Mirio observó con asombro. Los últimos días habían mostrado la mejora de Izuku, pero esa noche parecía una persona diferente. Midoriya se sentía como un rayo que podía moverse de una dirección a otra. Chispas de electricidad bailaban alrededor del héroe de cabello verde, ya fuera por su don o por sus guantes, pero se sentía como si una tormenta hubiera golpeado las calles atacando solo a los Nomu. Cada movimiento no se desperdiciaba. Sus patadas, puñetazos y esquivas, todos se usaban en perfecta sincronía con su don. Había llegado a respetar sus habilidades como luchador, ya que cada vez que entrenaban sin dones, Mirio tenía que esforzarse un poco más. Y definitivamente notó todos esos puñetazos en el esternón y los abdominales que estaba dando. Era sutil, pero Arsenal había comenzado a incorporar el estilo de lucha del Emillion. Pero se estaba moviendo demasiado rápido, sobrepasando sus límites, al parecer, y Niuteye no parecía prestarle atención. Esto no se sentía bien. Sir trabajaba a alguien hasta la extenuación, pero al menos le daba algunas palabras de preocupación a sus estudiantes. No quería decir nada, pero vio las miradas frías mezcladas con un tono de desprecio. Por alguna razón, empeoró cuando Toshinori y Gran se fueron. Era como si esos dos estuvieran manteniendo a raya a Niuteye. Pero Mirio sacudió la cabeza, ya que no podía creer que su mentor fuera tan duro o mostrara falta de preocupación. Especialmente ahora. Pero cuanto más luchaba Izuku, menos Niuteye se molestaba en reconocerlo, ni siquiera cuando Arsenal le daba tiempo para respirar. La mirada de Mirio era ahora más seria. Juró salvar a 1 millón de personas, y eso no solo significaba civiles, sino también héroes. ¿Y qué clase de amigo sería si no cuidaba a su compañero de armas? 23 Nomu de bajo nivel habían caído gracias a Arsenal. Aterrizó en el suelo, sintiendo sus piernas un poco pesadas por el uso del One for All. Izuku estaba a punto de levantarse cuando un Nomu de nivel medio abrió la boca y estuvo a punto de morderlo. No hubo tiempo para reaccionar, pero Mirio saltó del suelo y envió un fuerte gancho a la mandíbula del Nomu. Sus dientes se rompieron y se escuchó el sonido de una mandíbula dislocada. Pero Lemillion continuó con algunos fuertes codazos, enviando a la bestia al suelo. Niuteye acababa de derrotar a su propio Nomu cuando vio a Lemillion salvar a Arsenal. Mantén la guardia alta, Arsenal. Trata de no depender de otros para que te salven. Solo te convertirá en un obstáculo para el equipo. El comentario fue duro e hiriente, sorprendiendo al héroe rubio de que su mentor dijera algo así. Izuku ignoró la crítica hostil de Niuteye, especialmente dado que lo acababa de ayudar hacía unos momentos. Tener a Mirio a su lado le dio a Izuku un estado de ánimo más tranquilo. No estaba solo en esta pelea y necesitaba un recordatorio de eso. Lemillion se mantuvo firme mientras Izuku se ponía de pie, agradecido por el rescate. Los dos se pararon espalda con espalda. Mirio tenía su puño listo para contraatacar, mientras que podía escuchar el jadeo de Arsenal. Trata de no exagerar, ¿recuerdas? Preguntó con voz preocupada. Izuku se había estado esforzando, pero no era nada que no pudiera manejar. Todo se sentía como visión de túnel, ya que esta era la primera vez que se detenía desde el ataque. Estaba agradecido, ya que la voz y el comportamiento de Mirio tuvieron un efecto calmante en Izuku. Las chispas del One for All se volvieron menos intensas. Izuku bajó la potencia al 13%. Tienes razón. Supongo que estaba demasiado ansioso, compañero. ¿Estás listo para salvar a la gente, Lemillion? Mirio sonrió ante la confianza restaurada de Midoriya. Ya lo sabes. Mickey el Eggplant. Present Mick había estado utilizando su agencia como medio de comunicación debido a la cantidad de pocas que hacía.
En su mayor parte, estaba dirigiendo a la policía con esfuerzos civiles. Pero todo eso cambió. La energía se había ido en ese distrito. Cualquier comunicación también estaba cortada. Parece que los Nomu golpearon uno de los generadores de la ciudad. Pero los héroes no iban a rendirse todavía. El Eggplant, Mick y sus dos pasantes se dirigieron al generador cercano. Necesitaban recuperar la energía lo antes posible, ya que sin ella, estaban a ciegas con respecto al ataque. El Eggplant cargó contra varios Nomu, y el pasante cargó contra él. A medida que se acercaban, las líneas de su traje comenzaron a brillar mientras golpeaba su puño contra el suelo, enviando un pulso eléctrico a los Nomu. Mick aprovechó esta oportunidad para gritar y emitir una onda de sonido letal justo cuando el Eggplant se apartaba. No era un secreto que estos dos eran un buen equipo. Kaminari y Hiro habían aprendido esa lección muy bien. Chargebolt, conmigo. Devolvamos la energía a esta ciudad. Dijo el héroe eléctrico mientras saltaba a la cima de un generador y comenzaba a usar su don. Sí, señor. Dijo Chargebolt mientras saltaba y comenzaba a alimentar el distrito. A medida que las luces comenzaban a volver, atrajo la atención de una pequeña manada de Nomu. Tenían la vista puesta en los dos héroes de rayos, pero Mick no iba a dejar que se acercaran. Te arpone Jack, justo como practicamos. Indicó Mick mientras se preparaba para defender el generador. Hiro se paró junto a su maestro y conectó sus auriculares a sus elementos de apoyo. Juntos enviaron una gran onda de choque vocal a los Nomu. Aunque el poder de Hiro no era tan grande, podía usar el suyo con mucha más frecuencia en comparación con Mick, y había suficiente potencia para hacer que esas bestias se tambalearan de dolor. Más en la azotea. Gritó el Eggplant mientras señalaba al menos a 7 Nomu. Sus líneas brillaron más intensamente, enviando un rayo en su dirección. Solo logró golpear a 3, ya que el resto se fue al aire. Volaron hacia los dos héroes de sonido, pero Mick gritó tan fuerte como pudo, eliminando a la mitad de los Nomu. Hiro conectó sus lóbulos de las orejas a los amplificadores y los colocó entre sus manos. Respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Recordando las palabras de aliento de Mick durante esos días, abrió los ojos y gritó a sus amplificadores, usándolos como micrófono. Una fuerte onda de choque golpeó a un Nomu volador. Gritó de dolor mientras la presión lo alcanzaba y lo obligaba a perder el conocimiento, cayendo a unos metros del cielo. Se detuvo, ya que su voz estaba un poco seca, pero no demasiado dañada. Pero un Nomu se había acercado sigilosamente por detrás y estaba a segundos de atacarla. Sin tiempo para reaccionar, se preparó para el ataque, pero nunca llegó. En cambio, un rayo amarillo golpeó al Nomu. Flecha de rayo. Kaminari había enviado un rayo rápido de electricidad, haciendo que el Nomu dirigiera su atención al héroe de cabello amarillo. Cargó contra él mientras Kaminari extendía sus manos. Destello eléctrico. 2 rayos concentrados de electricidad golpearon al Nomu, lo que resultó en una pequeña explosión que empujó a Denki a unos metros de distancia. Kyoka corrió hacia adelante. El Nomu estaba fuera de combate, así que se apresuró a su lado. El alivio inundó su rostro, ya que Denki solo tenía algunos rasguños, pero nada demasiado grave. Hiro extendió su mano, ayudando a Denki a ponerse de pie. Puso su brazo alrededor de su hombro mientras comenzaban a caminar de regreso a sus maestros. Tienes una voz increíble, Hiro. Aunque eres una persona impresionante, no puedo decir que me sorprenda, dijo Denki, guiñándole un ojo y bromeando un poco. Kyoka se encogió de hombros con timidez. Bueno, Mick sirvió como base para ese ataque. Y tú eres bastante increíble, no me golpeaste ni una vez con tu rayo. Su voz ahora estaba un poco menos seca. Él se rió un poco. Supongo que eso nos hace a ambos geniales, ¿eh? Sí, definitivamente, estuvo de acuerdo mientras los dos miraban a sus maestros, ambos con una expresión de orgullo en sus rostros, ya que no solo lidiaron con los Nomu, sino que devolvieron la energía al distrito. Katsuki Bakugo. Tinamig caminó por las tranquilas calles de Osu junto a los profesionales. La noche era demasiado aburrida para el gusto de Katsuki. Apenas hubo combate ese día o villanos. Eso probablemente se debía a la gran cantidad de héroes en el área. El asesino de héroes atrajo demasiada atención gracias a la publicación de su expediente. Recordó a Mirko diciendo que le encantaría enfrentarse a él, pero Denim y Pájaro Rojo aconsejaron no hacerlo, considerando que tenían pasantes con ellos en ese momento. Los medios notarían que los héroes número 3 al 5 estaban en la calle, y si bien eso lo molestaba por tener que lidiar con todos esos camarógrafos, los héroes comenzaron a ser más activos al luchar como un equipo en lugar de individualmente.
Necesitarían ese tipo de trabajo en equipo cuando All Might se retirara, desafortunadamente. Todavía le revolvía el estómago a Katsuki saber que a All Might solo le quedaba tiempo prestado con el One for All. El héroe invicto, el hombre que había sido una de sus inspiraciones, iba a perder su poder. Y aparentemente, el tío Toshi también había decidido que Katsuki fuera uno de sus sucesores. Hijo mío, ambos son mis estudiantes, ¿recuerdas? Le di el One for All a tu hermano, pero tú has heredado la voluntad de pura determinación para ganar. Eres tanto mi sucesor como él. Esas eran las palabras que habían estado en la mente de Katsuki durante algún tiempo. La determinación de ganar. Era uno de los mejores en la OA, sin duda. Pero aquí afuera, tenía mucho que aprender y ponerse al día. No iba a quedarse atrás ni a disminuir su progreso en el corto plazo. Pero primero tenía que mostrarle al viejo gruñón lo que había aprendido. Necesitaba hacerle saber que estaba listo para superarlo en un combate individual, mirando a Gafas y Pájaro Sombra de vez en cuando para ver a esos dos charlando sobre cuánto habían mejorado. Katsuki los dejó hablar mientras se quedaba atrás. No los consideraba amigos, pero eran lo suficientemente decentes como para cubrirle la espalda en la patrulla. Su mirada también se dirigía a su entorno. Había una valla publicitaria del héroe dragón y Gan Orca haciendo una promoción de equipo. Se preguntó si a Kirishima le estaba yendo bien. Especialmente dado que estaba atrapado con un extra de la clase B junto a chica rosada y cara redonda. Luego estaba el caso de Izuku. Más le valía a ese idiota jirafa tratarlo bien o Katsuki lo asesinaría a plena luz del día. Definitivamente se alegró de escuchar que Deku se había vuelto mucho más fuerte con el One for All. Todo ese impacto de su don finalmente disminuiría para que Deku pudiera luchar sin tener que romperse ninguno de sus huesos. Shoto era la siguiente persona en su mente. Dynamite estaba sorprendido de que Deku quisiera incluirlo en el secreto del One for All, pero siempre había confiado en su juicio al respecto. Sin embargo, se sentía correcto tener a alguien más de la edad de Deku que supiera sobre el One for All. O al menos lo haría después de que terminaran sus pasantías. Se detuvo a mitad de su pensamiento para ver algo aparecer en medio de la calle. Era una niebla de algún tipo, mientras que algunos héroes en patrulla comenzaron a notarla con miradas confundidas. Pero Katsuki sabía lo que era esa niebla púrpura oscura. Nunca podría olvidar el principal medio de transporte de la liga. Y de ella, un Nomu asomó la cabeza, con la mandíbula abierta de par en par. «¡Nomu!», gritó Katsuki, haciendo que los profesionales se giraran para ver una gran cantidad de Nomu corriendo a través del portal. Mirko, sin embargo, ya estaba en movimiento. Se impulsó contra la pared del edificio contiguo, destrozando el ladrillo antes de lanzarse en dirección al Nomu, dándole un golpe poderoso en la mandíbula. Aux extendió sus alas mientras múltiples plumas pequeñas volaban por el aire. Alas agudas. Cada pluma agarraba y alejaba a cualquier civil en peligro inmediato. Luego sacó la pluma más larga de sus alas para actuar como katanas duales. Azabache, concéntrate en los civiles, pero no temas usar tu don para contraatacar. Todas sus plumas más pequeñas regresaron a él mientras se lanzaba, rebanando las cabezas de 4 Nomu. Ya se le había dado el expediente sobre esas cosas por parte de Shepard, así que no tenía miedo de contenerse. Puede que me falte potencia, pero la velocidad es más que un buen sustituto para luchar. Miró al cielo para ver Nomu voladores, un error fatal de su parte. El cielo era el dominio de Aux, y estaba a punto de educarlos sobre por qué. Aux, eso fue. Esas cosas ya están muertas, Denim. Lo interrumpió Katsuki. Así que no hay razón para que ningún héroe se contenga. Bakugo estaba principalmente a la defensiva, en gran parte debido a que la última vez que luchó contra una de estas cosas, apenas se inmutó al ser golpeada. Sin embargo, era más pequeño que el que atacó la USG, aunque su boca era enorme y llena de dientes afilados que intentaron morder los brazos de Katsuki. Cuando su mandíbula se abrió de par en par, esa fue la oportunidad de Dynamite para enviar una gran explosión a la cara del Nomu. Antes de que pudiera atacar, Dark Shadow envió un poderoso puñetazo en su dirección, enviando a la bestia a volar contra otro Nomu. «Abismo oscuro», gritó Tokoyami mientras Dark Shadow regresaba a su lado. «Como si fuéramos a permitirte luchar solo. Tengo una deuda que pagar por todas las veces que calmó la ira de Dark Shadow». Katsuki lo miró. «Trata de cubrirme la espalda y yo cubriré la tuya, pájaro sombra», dijo con una sonrisa mientras esperaba que varios vinieran a por él. Mirko miró a su alrededor y analizó a sus oponentes. Sus instintos le dijeron que estas criaturas no eran como el villano promedio con el que lidiaba.
Una inspección más detallada mostró que tenían múltiples dones a su disposición. Podría haber habido una pequeña preocupación, pero ese sentimiento fue reemplazado en gran medida por la emoción y el hambre de batalla. Decir que la heroína conejo estaba pasando el mejor momento de su vida sería un eufemismo. Su cuerpo exigía emoción, ya que cada patada que enviaba hacia el gnomo le daba una descarga de adrenalina. La mayoría de los villanos que enfrentaba caían en unos pocos golpes, pero estas cosas eran duras. Finalmente encontró un enemigo contra el que no necesitaba contenerse y que le daba un desafío lo suficientemente decente. Era buena, pero Mirko sabía que necesitarían algo de potencia de fuego extra para esa noche. Así que levantó la voz para que todos la escucharan. Tinamigos. Tienes mi permiso total para usar tu don para luchar y no solo para defenderte. Muéstrale a todos el arduo trabajo que pusiste esta semana. Gritó mientras saltaba para luchar contra múltiples gnomus ella misma. El suelo se rompió mientras despegaba. Cada paso dejaba varias grietas en el pavimento mientras cargaba una patada que partió la cabeza de un gnomu en dos. El rostro de Katsuki ahora tenía una sonrisa salvaje con ojos tan afilados como dagas. Le habían dado luz verde para luchar como un héroe esa noche. Y por Dios que iba a aprovechar esa oportunidad para hacerlo. Tinamig cargó contra dos gnomus en el momento en que Mirko dio su consentimiento para usar el don. Lanzando varias explosiones hacia ellos a la vez. Ambos gnomus fueron empujados hacia atrás, mientras Katsuki se dirigía a un terreno más alto solo para regresar y lanzar otra serie de poderosos combos explosivos a los gnomus. Sus cuerpos quedaron en un estado quemado mientras caían al suelo. Unos pocos golpes más bien dirigidos a la cabeza fueron todo lo que se necesitó al final. Tinamig volvió al fragor de la batalla, alternando entre luchar contra Gnomu y defender a cualquier extra que estuviera a punto de ser atacado. Su don era perfectamente adecuado para atacar y volar para agarrar a algunos civiles y llevarlos a una zona segura cercana que los compañeros habían establecido. Al comienzo del examen de ingreso, realmente no se había molestado en ganar puntos de rescate, solo se concentraba en la ofensiva. Pero el recuerdo reciente de salvar a esa familia serviría como un motivador clave para defender a la población. Ganar para salvar. Y salvar para ganar. Murmuró que su batalla esa noche estaba lejos de terminar. Voló hasta la cima de un edificio para tener una vista panorámica de la ciudad. Era un caos, por decirlo menos. Katsuki no estaba exactamente seguro de cuánto tiempo llevaban los Gnomu en la ciudad, pero no perdieron tiempo en causar destrucción. Varios héroes estaban luchando en la plaza principal mientras los incendios rugían hacia el cielo. Los civiles gritaban y corrían en busca de seguridad mientras los Gnomu destrozaban cualquier cosa que se moviera a su paso. «Hay tantos de ellos», susurró Katsuki bajo su máscara. Observó cómo un Gnomu era derribado, pero no antes de derrotar a dos héroes profesionales. Saltó y usó sus explosiones para ayudar en las líneas del frente. Se centró en los voladores, usando lo que Aux le enseñó. Ahora tenía una mejor ventaja en el aire de la que tenía hace unos días. Estaba volando por el aire con explosiones intermedias, y al ver un centro de triaje cercano, vio un gnomu entrante. Era del mismo tamaño que el de la USG, solo que este tenía múltiples ojos, 2 en sus hombros, 6 en su cara y 1 en la palma de cada mano. Bakugo se lanzó desde el cielo, sabiendo que tenía que eliminar a este gnomu en particular rápido. Una explosión intensa fue enviada en su dirección y, de repente, esa criatura quedó fuera de combate. Se sintió extraño, ya que Katsuki recordaba lo duro que era el de la USG. Estaba a punto de irse cuando su cuerpo dejó de moverse, ya que lo que vio lo persiguió. Su mirada se giró para ver un área con personas inmóviles en el suelo. La sangre llenaba el suelo y sus oídos estaban llenos de un silencio ensordecedor. Había civiles muertos a sus pies, mujeres y niños, incluso ancianos. El humo había llenado el área mientras el olor a nitroglicerina llenaba el aire. Él hizo esto. Su explosión fue demasiado fuerte y, debido a eso, todas estas personas resultaron heridas y murieron. Intentó llamar a alguien y, para su sorpresa, escuchó una voz demasiado familiar. KHN. Katsuki se giró para ver que Deku estaba muy herido. Ambos brazos quemados, su traje de héroe estaba hecho jirones y su rostro era casi irreconocible. Deku. Katsuki corrió hacia su hermano pequeño mientras lo abrazaba. Mierda, Deku, no, no, no. ¿Qué te hizo esto? Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos mientras se quitaba la máscara. ¿Por qué? ¿Por qué me lastimaste?
Yo estaba tratando de ayudar, dijo Izuku débilmente mientras su voz era áspera, y puso suavemente una mano en la cara de Bakugo. Tu don estaba destinado a proteger, tosió un poco de sangre que golpeó la cara de Bakugo. ¿Por qué me lastimaste? Estaba paralizado, su mente corría demasiado rápido, demasiado asustado por los resultados para siquiera moverse. Su rostro estaba lleno de angustia, acababa de lastimar a su mejor amigo. Todo porque quería derrotar a un Nomu. Sus explosiones siempre tenían un impacto negativo, pero era cuidadoso cada vez. Entrenó muy duro para nunca quemar a su hermano o a su padre adoptivo, y había olvidado todo lo que acababa de aprender. Abrazó a Izuku con fuerza, dejando que su cabeza se apoyara en su pecho. Va a estar bien. Lo conseguiré, Izuku. Villano. Fue un susurro, pero Katsuki lo escuchó. Su mirada se dirigió hacia abajo para ver los labios de Deku moverse. Eres un villano. Siempre has sido un villano. Esas palabras golpearon el núcleo de Bakugo. Eran las palabras que los niños a veces le decían, todo por su personalidad grosera. Pero escucharlo de Izuku fue una herida que dolió más de lo que debería. El corazón de Bakugo estaba prácticamente en su garganta, intentó moverse, pero sus manos soltaron una pequeña explosión mientras sostenía el cuerpo de Izuku. Tiene razón, dijo Shoto mientras estaba de pie frente a Katsuki. Ningún hermano lastimaría jamás a su familia. Pero tú mataste e hiriste a toda esta gente también. ¿Querías presumir? ¿Fue eso? Gritó Todoroki, ya que Katsuki no recordaba haber escuchado su voz subir de tono con tanta rabia. ¿En qué me metí? Pensé que las cosas serían diferentes contigo como hermano. Pero lo lastimaste. Lo quemaste, y todo es tu culpa, Bakugo. La rabia en Todoroki se estaba acumulando. No, yo no quise. Yo no lo lastimé. Gritó mientras sus manos seguían desprendiendo explosiones. Sigues haciéndole daño. Con un don tan poderoso, debes haberte sentido tan privilegiado. Su voz resonó con disgusto mientras su rostro era ahora una mezcla de ira y frustración contorsionadas. ¿Cómo pudiste pensar alguna vez que podría ser un héroe con un don de villano como ese? Midoriya le susurró de nuevo. No lo entiendes, eres un monstruo. Esta vez, Izuku estaba de pie junto a Shoto, y ambos lo miraban con disgusto. Tenía la garganta tan seca. Intentó croar. No es lo que piensas. Intentó gritar. Deténganse. Pero su voz se había ido. De repente, Izuku y Shoto se habían ido, pero frente a él estaba el cuerpo de Shepard en el suelo. Magullado y golpeado, ojos sin vida con su brazo completamente roto. A él no, a cualquiera menos a él. Pensó Katsuki. La cabeza pronto se torció y miró a Bakugo. No pudiste salvarlos ni a mí. Nunca debí haberte adoptado. Mi vida hubiera sido mejor si te hubiera dejado a ti y a ese Don Les en cuidado de crianza. No eres mi hijo, y yo no soy tu padre. Shepard entonces comenzó a reír, soltando carcajadas maníacas. Tynamith se sentó allí de rodillas por lo que pareció una eternidad. Pero mientras su padre adoptivo se reía, fue entonces cuando lo entendió. Este no era el hombre que lo crió, ni esos dos eran las personas que consideraba sus hermanos. Se puso de pie, sus brazos y piernas se sentían pesados. Las palmas de Katsuki se encendieron con una serie de explosiones mientras miraba el cuerpo de Shepard. Tú no eres el viejo gruñón, él nunca me diría esas cosas. Y ustedes dos, se giró para ver a Izuku y Shoto, ustedes no son Deku y no son Shoto. Deku nunca me vio como un villano, y Shoto sabe que seré un maldito buen héroe. Sean cuales sean las cosas retorcidas que piensan que son, puedo decir con confianza. No son mi familia. Saltó en el aire y giró en espiral hacia sus dobles familiares falsos. Impacto Howitzer. Una vez que sus palmas golpearon el suelo, el mundo entero comenzó a hacerse añicos como un cristal. Cuando abrió los ojos, vio que Tokoyami estaba a su lado. Dark Shadow estaba luchando contra cualquier Nomu que se acercara, junto a varios héroes profesionales. Se puso de pie, su respiración temblaba, pero vio que el Nomu de múltiples ojos estaba luchando contra Mirko, Geanist y Aux al mismo tiempo. Tynamith, estás despierto. Dijo Tokoyami con sorpresa. Se frotó los ojos mientras su visión comenzaba a ser menos borrosa. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó Katsuki, su voz un poco ronca. Unos minutos. Cuando esa criatura te miró, tu cuerpo dejó de moverse. Dark Shadow te atrapó, pero no he podido moverme ya que hay demasiados de estos monstruos, dijo el héroe de cabello azabache con frustración, ya que había demasiados Nomu rodeándolos. Katsuki se puso de pie lentamente y se dirigió al lado de Fumikage. Gracias, azabache.
Te debo una, comentó mientras ponía sus manos sobre el hombro del héroe oscuro. Bakugo salió volando de cabeza mientras atravesaba a cualquier gnomu que se interpusiera en su camino. Este gnomu en particular había sido un problema, ya que había provocado que varios héroes se detuvieran en seco. Era un gnomu de alto nivel con un don único para obligar a su objetivo a revivir sus peores miedos. Con un total de 10 ojos, tenía la capacidad de poner a 10 héroes en su trance. Combinado con su regeneración y fuerza mejorada, les estaba dando a los héroes número 3 al 5 muchos problemas. Mirko había estado usando sus patadas para dar algunos golpes fuertes a las articulaciones de este gnomu. Su piel gruesa era el contrapunto perfecto para ella, ya que lo convertía en un buen tanque. Aux, a su vez, tenía problemas para cortar el cuerpo de esa cosa. Su regeneración seguía eliminando cualquier golpe potencial que el héroe aviar pudiera usar contra él. Besgeanist solo podía mantener esa cosa en su lugar por un tiempo, ya que su fuerza aumentada le daba la ventaja que necesitaba para romper cualquier atadura que el número 4 intentara. A pesar de todo, los tres estaban trabajando juntos sin problemas. Los últimos días habían servido como una forma para que los tres encontraran un flujo de lucha juntos. Y no eran solo ellos. Sus compañeros trabajaban bien al unísono, ya sea luchando contra los gnomu más pequeños o dirigiendo a los civiles. Pero sabían que no podían mantener esto para siempre. El gnomu de múltiples ojos tenía mucha más resistencia y poder bruto en comparación con los profesionales, y lo sabía. Mirko, Aux, Geanist, apártense. Gritó Katsuki extendiendo su mano izquierda y arrojando uno de sus lanzagranadas al gnomu. Los tres profesionales miraron hacia arriba para ver a Dynamite en el aire, soltando un pasador en uno de sus guanteletes, apenas teniendo tiempo de salir de la zona de explosión mientras el gnomu era envuelto en la explosión de Bakugo. Lanzó un chillido mientras salía de las explosiones. Partes de su piel y ojos estaban quemadas. Gruñó y saltó hacia Bakugo. Katsuki usó su otro brazo para agarrar el pasador de su guantelete restante. «Sonríe, hijo de perra», gritó Dynamite. El otro guantelete se lanzó hacia el gnomo de múltiples ojos mientras un estruendo y una explosión se escuchaban por todos. El ataque envió al monstruo estrellándose fuertemente contra el suelo. Pero Bakugo no había terminado, voló más alto en el aire. Superando el dolor que estaba a punto de recibir de su ataque. Se lanzó hacia abajo, el sonido haciendo que las ventanas cercanas se agrietaran. Dynamite no vio civiles cerca, solo profesionales que se habían apartado del camino. Giró en espiral como un torpedo hacia su objetivo y lanzó un grito desgarrador. Impacto Howitzer. El ataque se conectó cuando el gnomu gritó de terror. Los héroes cercanos se prepararon para el impacto de la explosión. Geanist y Aux se cubrieron la cara para no ver la explosión, pero Mirko solo sonrió al ver a su estudiante lanzar un ataque poderoso. Cuando el humo se disipó, el gnomu yacía inmóvil en un cráter. Katsuki se paró sobre el cascarón carbonizado y parcialmente desintegrado, mientras la ira de su rostro se ocultaba debajo de su máscara. Su muñeca tembló de dolor, ya que no había intentado un ataque como ese desde el festival deportivo. Tendría que conseguir un nuevo par de guanteletes, pero eso era para otro día. Eso es por intentar meterte con mi mente, maldito. Le dio una patada al cadáver en su cabeza, ahora rota mientras saltaba fuera del cráter. Mirko fue la primera en saludarlo con una sonrisa gigante en su rostro. Aux y Geanist tenían una expresión de asombro total. Incluso el compañero en curso echó un vistazo a la magnitud del impacto del ataque de Dynamite. «Maldición, Dynamite, eres un golpeador increíble», exclamó. «Cuando esa cosa te atrapó con su don, pensé que estabas fuera, pero supongo que te queda algo de combustible en el tanque». Katsuki gruñó y le dio un asentimiento. «Sí, bueno, ¿qué puedo decir? Me enseñaron bien, Mirko». Miró y vio a los otros 9 héroes atrapados con el don de control mental liberados. Algunos estaban en pánico, mientras que otros estaban listos para luchar o ayudar a los civiles desarmados. Ella sonrió aún más. «¿Todavía tienes suficiente energía para luchar?» Con la derrota de este gnomu, los otros gnomu parecieron retroceder de dolor y bajaron la guardia por un momento, suficiente para que los profesionales lanzaran un contraataque. Dynamite solo sonrió bajo su máscara. «Maldita sea que lo sé». Sabía que la batalla estaba lejos de terminar esa noche. Héroes 9 y 10. La capacidad de luchar y proteger a otros es la parte más importante para convertirse en un héroe. Si pueden lograr eso, cualquier oposición que enfrenten será trivializada, declaró Ganorka a sus estudiantes y equipo mientras enviaba a estos últimos a luchar contra los gnomu entrantes.
Kirishima y Tetsu observaron cómo su mentor tomaba el mando y ya había comenzado a liderar un asalto y un equipo de rescate para lidiar con estos Nomu. De hecho, lideraría la carga con una fuerte onda hipersónica que hizo que varios Nomu se tambalearan de dolor. Eihiro y Tetsu se dirigieron a la refriega, viendo el fuego y los gritos que salían de la ciudad. La gente corría por las calles, huyendo de la lucha, mientras los dos intentaban desesperadamente encontrar alguna manera de ayudar. Los dos se asintieron antes de ponerse a trabajar. Después de ayudar a atrapar a algunos civiles que tropezaban y ponerlos en camino, Kirishima vio el centro de la lucha. Un autobús volcado y negocios destrozados mientras dos Nomus diferentes, uno destruyendo civiles y otro luchando contra los héroes de Gan Orca. A él y a Tetsu se les había ordenado mantener a la gente alejada de la lucha. Fue como una carrera, tener que dirigir a la gente a una sección segura. O tratar de calmar a la gente mientras entraban en pánico por toda la muerte y destrucción. Tetsu estaba haciendo lo mejor que podía, pero estos Nomu no eran como los villanos que había enfrentado toda la semana. Al menos con ellos se podía razonar, pero estas cosas no tenían tales sentimientos. Reales. Él miró a Red Riot. Dijo que no estaba en pánico en absoluto. Estaba concentrado en cualquier otra cosa, casi como si ya hubiera visto que esto sucedía antes. Estas cosas, son tantas. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo al respecto? Dijo tratando de recuperar el aliento. Eihiro nunca pensó realmente en su don como algo llamativo, principalmente queriendo trabajar en la lucha contra villanos. Las patrullas que ofrecía Gan Orca le dieron exactamente eso, pero sabía que lo más varonil que podía hacer un héroe era salvar a la gente. Centró su mente en ser un escudo, alguien que la gente pudiera ver y darse cuenta de que tenían un protector. Pero ver estas cosas de nuevo le revolvió el estómago. Conocía muy bien a estos Nomu, y esta vez podía marcar la diferencia. Porque uno de esos Nomu atacó a mis compañeros de clase en la primera semana de clases. Lo peor de todo es que tuve que ver cómo el cuerpo de uno de mis profesores era lanzado hacia mí como un cadáver. Su cuerpo estaba sin vida y no había nada que pudiera hacer para salvarlo. Kirishima activó su don. Tanto sus puños como sus brazos se endurecieron en el acto. Señor, no pude proteger a uno de mis profesores en la USG cuando una de esas cosas atacó. No voy a fallar esta vez. Normalmente, Red Ryok tendría una actitud alegre o feliz, pero todavía se sentía mal por no poder ayudar a uno de sus profesores favoritos. Shepard había visto mucho potencial en él cuando comenzó, y Kirishima quería devolverle el favor dándolo todo en cada sesión de entrenamiento. Las lecciones extra que Bakugo le había enseñado ahora estaban grabadas en su mente, ya que casi había memorizado el combate sin dones. Su determinación no flaqueó ante estos monstruos. Si acaso, estaba más concentrado y decidido a compensar la pérdida de hace unas semanas cuando los villanos atacaron. Usa lo que aprendiste, pensó mentalmente, una lección que Eihiro había tomado en serio. Orca agarró a un Nomu entrante por la garganta y lo estrelló contra otro. Luego envió otra onda de choque hipersónica a un Nomu grande. Fue entonces cuando se giró para escuchar la solicitud de Red Ryot de luchar en las líneas del frente. Vio algo en él, más de lo habitual esa noche. Determinación, la voluntad de luchar sin importar las probabilidades. Solo era un estudiante de primer año, pero ya había aprendido a comportarse como uno de tercer año. Gan Orca sonrió, mostrando sus dientes. Muy bien, Red Ryot, muéstrame la clase de héroe que puede ser esta noche. Lucha contra cualquiera que se atreva a herir a los inocentes. Le dijo el héroe Orca al joven héroe mientras lanzaba un Nomu más pequeño a un lado. Kirishima salió disparado, sus piernas corriendo hacia el Nomu que estaba a punto de atacar a un civil. La criatura vio al héroe de cabello rojo y corrió hacia él, pero se mantuvo firme. Luego envió un amago con su brazo derecho solo para poder darle un golpe de revés en la mandíbula al Nomu. Hubo un crujido y algunos de los dientes del Nomu se cayeron, lo que lo hizo tropezar mientras Kirishima enviaba un combo de puñetazos de 3 golpes, haciendo que el Nomu cayera de espaldas. Un Nomu luego saltó e intentó morder a Kirishima, pero Kirishima lo bloqueó con su brazo. Hizo una mueca de dolor al ser mordido, pero eso no iba a detener el fuego en él para luchar. Con su mano libre, lanzó múltiples puñetazos directamente a los ojos. El Nomu lo soltó, pero Red Ryot inmediatamente agarró la cabeza de la criatura, endureció su cara y le dio un cabezazo aplastante. Kirishima había estado practicando no solo mantener su don, sino también endurecer partes selectivas instantáneamente. Con una victoria en su haber, Red Ryot soltó su rostro y volvió a luchar. Una vez le falló a la gente en problemas porque tenía miedo.
Juró nunca volver a tener tanto miedo. Esa noche cumpliría la promesa. Santa Madre. Comentó Tetsu mientras estaba detrás de Gan Orca. Sabía que Kirishima era un buen luchador, pero parece que se había estado conteniendo todo este tiempo. Su amigo no dudó en lanzarse a la refriega. No iba a quedarse atrás. Gan Orca, señor, puedo. Pero fue interrumpido a mitad de la frase. Como si siquiera tuvieras que preguntar. Ve y ayuda a tu compañero de equipo, dijo el héroe Orca, dándole al héroe de acero la aprobación total para luchar. Los dos se habían ganado la confianza de Gan Orca en los días siguientes, así que la depositaría en ellos esa noche. Ryukyu acababa de espantar a varios gnomus más pequeños como si fueran moscas. Golpeó su cola de dragón contra el suelo, destruyendo el pavimento y enviando a los gnomus cercanos a volar. Su tamaño y poder bruto eran una ventaja muy necesaria en esta caótica batalla, por decirlo menos. Luego agitó sus alas, enviando una poderosa ráfaga de aire a cualquier gnomo aéreo. Miró por encima del hombro para ver a sus dos pasantes luchando espalda con espalda. Era como si estuvieran sincronizadas. Se podría decir que tenían un don de telepatía. Están haciendo un buen trabajo, ustedes dos. Solo tengan en cuenta que los rescates siempre tendrán prioridad. Aunque parece que pensaron con anticipación y se aseguraron de que todos los civiles fueran evacuados de manera segura, dijo, felicitando a sus estudiantes. Ella les dio instrucciones para mantener a los civiles protegidos, y se destacaron en su tarea. Si bien le preocupaba que tener a los chicos en las líneas del frente fuera una mala idea, la determinación que mostraron superó cualquier duda. Este era el último gnomo que les quedaba por enfrentar. Habían estado evadiendo e intentando ver la debilidad de la criatura. En su mayor parte, no tenía un don de largo alcance, sino un amplificador de fuerza de corto alcance. Sin embargo, su capacidad regenerativa se vio obstaculizada por el ácido de mina. Una ventaja que las chicas estaban a punto de aprovechar bien. Urabiti, será mejor que esquives. Dijo Pinguin, ya que Uraraka no perdió un minuto en darle espacio a su compañera de equipo. Juntó el puño y apuntó al gnomu. Respirando profundamente, concentró su ácido en la punta de sus dedos. El gnomu estaba listo para golpearla, pero luego disparó un rayo concentrado de ácido que golpeó el pecho del gnomu. Francotirador de ácido. La criatura gritó de dolor mientras su pecho comenzaba a derretirse. Eso es por intentar lastimar a personas inocentes, monstruo. Gritó, pero eso solo hizo que el gnomu se enfureciera, ya que corrió hacia ella a cuatro patas. Y ahora, el toque final, dijo Uraraka a su lado, soltando sus dedos mientras varias rocas caían sobre el gnomu, aplastándolo. Gracias por darme tiempo para usar ese movimiento, comentó Urabiti. Apenas sintió su efecto de náusea. Gan Orca saltó junto a Ryukyu, habiendo lidiado con una gran cantidad de esos monstruos. Sabes que el futuro está en buenas manos con héroes que pueden formar equipo como este, dijo mientras sacaba una botella de agua y la derramaba sobre su rostro. La heroína dragón se rió un poco. No podría estar más de acuerdo contigo, Gan. Sin embargo, ¿qué clase de maestros seríamos si nosotros mismos no fuéramos más allá? Gan Orca sonrió, amando un desafío y usándolo como aliento. Es hora de que sigamos predicando con el ejemplo. Shoto Todoroki. Endeavor había estado luchando contra demasiados gnomu por su cuenta, pero no había terminado, ni mucho menos. Había al menos 40 gnomos más pequeños, 20 de tamaño medio y un gnomo más grande luchando contra el héroe número 2. No parecía que Endeavor fuera a rendirse o ser derrotado. Así que Burning tomó el control y dirigió a todos los compañeros de Endeavor a luchar. Llevando a los actos a las líneas del frente, mientras que los que no lo eran decidieron proteger a los espectadores de Osu. Shoto mismo estaba con un pequeño escuadrón de compañeros mientras derrotaban a un grupo de gnomu. Por ahora, estaban moviendo a la gente, ilesa o herida, a un lugar más seguro. Pero la ciudad estaba en caos. Todoroki podía escuchar los gritos de todos los que estaban heridos o asustados. Podía oler el humo de los muchos incendios que estos gnomu habían causado. Había coches volcados o destruidos. Y los edificios y las calles se veían mucho peor que nunca. ¿Era esto lo que significaba ser un profesional? Tener que lidiar con este tipo de daño todos los días y también tratar de mantener al público en un estado de calma. Sin embargo, Shoto no podía concentrarse en eso esa noche. Tenía un trabajo que hacer e iba a hacerlo. No para impresionar a Endeavor, sino porque se dio cuenta de la clase de héroe que quería ser. Desafortunadamente, sus pensamientos fueron interrumpidos al escuchar el sonido de grandes pasos que golpearon un edificio.
El impacto sacudió la calle, y Shoto jadeó mientras un gnomo más grande se estrellaba contra un edificio y lo derrumbaba por completo. Se escucharon gritos, y Shoto pudo ver humo, ya que algunos edificios más estaban comenzando a arder. Usó su hielo para congelar inmediatamente el edificio ahora destruido. Esperaba que le diera tiempo para poner a salvo a cualquier civil. Un gnomo más pequeño saltó y casi atacó a un transeúnte, pero un fuego concentrado hizo que cayera al suelo sin vida. Pónganse a salvo, gritó Shoto señalando un área que algunos de los compañeros de Endeavor estaban usando como refugio por el momento. Mientras Shoto estaba a punto de correr y ayudar a más civiles, escuchó que su hielo comenzaba a agrietarse, ya que el gnomo encerrado gritó. Tenía el cerebro expuesto, pero su mandíbula parecía estar extendida, pudiendo abrirse como una bolsa de aire. También era del tamaño del gnomo de la USG, ya que Shoto recordaba que Shepard le había dicho lo grande que era la criatura. El gnomo luego envió un grito agudo que rompió las ventanas cercanas y provocó que cualquiera cerca del área se cubriera los oídos. Shoto se alegró de que su máscara también sirviera como auriculares con cancelación de sonido. Miró y vio que la mayoría de los héroes profesionales se tambaleaban de dolor. Teniendo suficiente, lanzó una ráfaga de fuego a la bestia. Sus ojos se enfocaron en Todoroki, ya que el aire se quedó quieto por un momento. Pero el gnomo más grande cargó directamente contra Shoto como un depredador a punto de abalanzarse sobre su presa. Llamafría no tuvo mucho tiempo para reaccionar, pero envió una ola de hielo hacia él. Otro ataque de grito fue enviado, ya que comenzó a debilitar y agrietar el hielo y el suelo debajo de Todoroki. Araña infernal. Cuando el hielo no funcionó, cambió a su fuego. Y aunque cada explosión alcanzó su objetivo, la superregeneración del gnomo sanaría las quemaduras que recibió, ni siquiera disminuyendo la velocidad mientras seguía cargando contra el héroe de doble cabello. Todoroki dejó que el gnomo se acercara y, justo cuando lo hizo, se deslizó debajo de él. Golpeó su mano contra el suelo, causando que varias lanzas de hielo empalaran e incapacitaran al gnomo. Se aseguró de enviar varias lanzas de hielo a la garganta de la criatura para cancelar ese don de voz. Llama fría rodó hacia el vientre de la criatura mientras intentaba liberarse. Al darse cuenta de que no tenía otra opción, Shoto saltó y puso su palma en el cerebro de la criatura. Luego, en un gran punto concentrado, lanzó una ráfaga de fuego. El gnomo intentó gritar, pero su cabeza era ahora un cascarón desintegrado. Una vez que la cabeza se quemó por completo, el resto del cuerpo se quedó flácido, sus brazos y piernas colgaban en el aire mientras todavía estaba sostenido por el hielo de Shoto. Parece que sus cabezas son una de las debilidades de la regeneración. Llamafría acababa de derribar a un gnomo poderoso mientras miraba y veía a los compañeros recuperándose del ataque de grito. La gente a su alrededor vio lo que acababa de hacer. Hubo una sensación de logro en Shoto, más de lo que había sentido en toda la semana. Al menos lo habría si la ciudad no estuviera en tal desorden. Afortunadamente, todavía tenía mucha energía para luchar, ya que la necesitaría. Shoto luego se dio la vuelta para ver 5 gnomos más, aunque más pequeños, aparecer desde la cima de varios edificios. Mirando a su alrededor, vio que todavía había civiles cerca. No iba a dejar que lastimaran a ninguna de estas personas desarmadas. Ráfaga de fuego infernal. Múltiples llamas rojas salieron disparadas del aire, ya que los fuegos hicieron contacto con las cabezas de los gnomos. Shoto miró hacia arriba para ver a Endeavor aterrizar frente a él. Actuaste correctamente, llama fría. Lidiando con estas criaturas mientras también protegías a los civiles. Me complace saber que has estado prestando buena atención estos últimos días, dijo Endeavor con severidad, solo dándole una mirada hacia atrás. Había un sentido de orgullo en la voz del héroe mayor, al saber que a una edad tan joven, Shoto ya estaba lidiando con amenazas que la mayoría de los héroes profesionales no encuentran hasta sus años de experiencia. Enji miró el cuerpo del gnomo más grande empalado y sus ojos se agrandaron por un segundo. Ya había lidiado con 2 de estos tipos de gnomo solo. Y Shoto lo hizo sin respaldo. Continúa como estabas, llama fría. Está claro que estos monstruos no están realmente vivos, así que no hay necesidad de contenerse. Pero asegúrate de que la seguridad de los civiles sea tu prioridad. Shoto solo asintió mientras se giraba y corría para ayudar a otros. Cualquier otra persona se habría emocionado al recibir un cumplido del héroe número 2. Pero Shoto ya no era un tonto. Parece que Enji todavía quería intentar tener la oportunidad de reconectarse con su hijo menor. En ese momento, Todoroki estaba usando lo que había aprendido para mantener a otros a salvo. Por esa noche, eso sería suficiente.
Llama Fría no iba a permitir que su ira se interpusiera en el camino de hacer su trabajo. Fagum y Creati. La agencia de Fagum estaba cerca de un hospital, por lo que a menudo, cada vez que alguien de su equipo resultaba herido, era un viaje corto para recuperarse. A menudo aprovechaba esta oportunidad para conocer a cualquier niño herido. Sin embargo, ese día fue un momento difícil, por decirlo menos. Cuando los Nomu comenzaron a atacar, supo que el mejor curso de acción era asegurarse de que el hospital cercano estuviera preparado para recibir a cualquier persona herida. Fagum había ordenado a todos que brindaran una mano extra en el hospital. Las ambulancias llegaban por segundo, y la gran cantidad de personas en pánico se sumaba a la lista de heridos. La mayoría de los héroes estaban adentro ayudando a los médicos y enfermeras, mientras que el resto, junto con Fagum, estaban en el frente del hospital asegurándose de que ni un solo Nomu se acercara. A Momo se le había encomendado la tarea de ayudar en los esfuerzos de socorro y la creación de cualquier dispositivo médico. Esto abarcaba desde gasas, cintas médicas, instrumentos quirúrgicos o medicamentos. Tenían muchos suministros al principio, pero se estaban agotando debido a la cantidad de heridos que llegaban. Se ofreció a ayudar a crear cualquier artículo que el personal y los médicos pudieran necesitar. Resultó que había más de unos pocos, pero el entrenamiento de Creati había dado resultados increíbles, por decirlo menos. Durante las últimas horas, Momo trabajó incansablemente junto a cualquier médico para satisfacer una solicitud. Solo se detenía para tomar un pequeño descanso, para comer y restaurar su energía, solo para que Yaoyorozu volviera al fragor del campo. Se secó el sudor de la frente. Disculpe, pero he terminado de hacer todos los artículos que los médicos me solicitaron. ¿De qué otra manera puedo ayudar? Preguntó, teniendo más que energía para continuar. Un médico bajó la miró a ella y a todo lo que había hecho. Oh, gracias a Dios. Con las carreteras retrasadas, temíamos que los suministros no llegaran. Esto es más que suficiente, gracias. Hizo una señal a algunas enfermeras para que adquirieran los artículos mientras se movían para volver a la cirugía. Tengo algunos artículos más en la lista. Lamento si es demasiada molestia para usted. El médico le dio una nueva lista mientras ella le devolvía la sonrisa. No hay necesidad de disculparse. Estoy más que apta para rellenar sus suministros, dijo con entusiasmo. Volvió a su área abierta que se le había dado. Contenía varios contenedores y mesas para que ella creara tanto como fuera necesario. Creati comenzó a hacer nuevas jeringas, guantes quirúrgicos, máscaras y batas. Fagum guió a algunas personas y algunas enfermeras cuando vio a su estudiante. Creati, ¿cómo va todo por aquí hasta ahora? Preguntó con cierta preocupación. Ella colocó unos guantes en una caja cercana. Estoy creando todo lo que puedo. Con las carreteras bloqueadas, ha sido difícil conseguir suministros, pero lo estoy logrando. ¿Qué hay de usted, señor? ¿Es difícil la lucha afuera? Momo había estado tan concentrada en el interior que no había podido ver el exterior. Tal vez un grito o una explosión ocasional, pero eso era todo. Es duro, pero todos nos estamos manteniendo. La policía ha ayudado con los civiles mientras los profesionales lidian con esos monstruos, le aseguró Fagum. Oh, y esos cañones que hiciste para nosotros han derribado a un par de Nomu. Apreciamos mucho eso. Creati había dejado 2 cañones con varias municiones a un lado para ayudar a aligerar la carga. Su corazón se llenó de orgullo cuando Fagum le dijo lo bien que estaba haciendo su contribución. Gracias, señor. Se lo debo todo a usted, de verdad. Estos últimos días, bueno, he aprendido mucho de usted. Le dio a su mentor una rápida reverencia antes de que él le devolviera la reverencia. Fagum volvió a las líneas del frente, ya que sin él, todo este esfuerzo de defensa sería mucho más difícil. A Momo solo le quedaban algunos artículos más por hacer cuando escuchó a alguien mencionar a su compañero de clase. Dios mío, ese era el compañero de Endeavor. Dijo un civil mientras Momo miraba para ver que Shoto había derrotado a un Nomu bastante grande. Ella sonrió al ver que su amigo se volvía más fuerte. Si bien a Creati le hubiera encantado ayudar en la primera línea, sabía que sus habilidades eran más adecuadas para los esfuerzos de recuperación. Volvió a ayudar a los médicos, ya que su misión esa noche era mantener a estos heridos estables y a salvo. Era Serea. Aizawa se puso de pie y se dirigía hacia la puerta cuando recibió una alerta en su teléfono. A todos y cada uno de los héroes activos cercanos, asistan en la batalla del distrito de Osu. Se congeló y recordó que allí era donde se estaban llevando a cabo varias de las pasantías de sus estudiantes en ese momento. El texto adicional de Ming no alivió sus preocupaciones.
Peor aún, podía ver algunas fotos de Nomu en la alerta. All for One y los eventos de la USG vinieron a su mente, y supo que Izuku estaba allí, ya que Nighteye lo llevaba a Osu ese día. Shinzo, lo siento, pero saldré solo esta noche. Hitoshi se levantó de inmediato, ya que su estómago tenía una sensación de retorcimiento. ¿Se trata de Osu? Varios sentimientos encontrados fluirían en el rostro de Eraser. Sí. Entonces voy contigo, Sensei. Declaró, ya tenía su bufanda y máscara listas. Absolutamente no. Hay Nomu atacando a Osu ahora mismo. Solo eso justifica que te quedes aquí. Eraser lo fulminó con la mirada, casi activando su don. Sensei, Shinzo se encontró con la mirada de su mentor. Durante la USG, ese Nomu arrojó el cuerpo de Shepard justo delante de mí y sus hijos. Estaba aterrorizado al ver lo flácido que estaba. Me niego a dejar que esas cosas lastimen a inocentes cuando tengo la oportunidad de evitarlo. Esta fue la primera vez que Shikon le respondió a Eraser. Decía mucho que Aizawa estaba perdiendo la paciencia, y por un momento pareció que su decisión de quedarse quieto había sido tomada. Muy bien, pero bajo ninguna circunstancia te alejes de mi lado. Y cualquier cosa que diga, la sigues al pie de la letra, ¿entiendes? Hitoshi asintió mientras los dos se iban, listos para ayudar en la batalla de Osu. Stein. Solo eres una falsificación. Te llamas héroe, pero te niegas a tomar cualquier misión que sea demasiado difícil para ti. Levantó una de sus espadas hacia Native, ahora paralizado. El héroe solo pudo mirar con horror mientras estaba paralizado, incapaz de moverse. Aunque eso parece haber cambiado, todo porque sabes sobre mi don. Incluso después de saberlo, solo elegiste ir tras de mí pensando que tenías la ventaja. Patético. Tu motivación era solo ser conocido como el hombre que derribó al asesino de héroes. Ese honor le pertenece a All Might y a nadie más. Un corte rápido en el cuello fue suficiente para acabar con la miseria de Native. Su cuerpo estaba completamente flácido después de unos minutos de espasmos y sangre brotando de su cuello. Stein balanceó su espada, quitándole la sangre. Estaba a punto de irse y apuntar a otro héroe, pero fue detenido cuando fue atacado de repente. Saltó unos pasos hacia atrás mientras sacaba su otra espada. Miró hacia arriba con ira para ver a su atacante. ¿Un niño?, preguntó Stein, su ira ahora mezclada con confusión. Y estás vestido como Ingenium. ¿Quién eres? Tenbya Ida, hermano menor de Tensei Ida. El hombre al que dejaste lisiado. Era un héroe increíble y el mejor hermano mayor que podría haber esperado. Declaró a través de sus dientes apretados. Y Ida había estado haciendo lo que se le había indicado. El tiempo era borroso para él, ya que había estado corriendo por el distrito. La mayoría de la gente había sido inteligente al moverse hacia la seguridad lo más rápido posible. Hubo pocos que quedaron atrapados en los ataques, pero Ida no dudó en salvarlos. Llevaba a tantos como podía y los dejaba en tiendas médicas y vehículos de emergencia cercanos. Su entrenamiento con AUX le había servido bien, ya que sus motores podían seguir funcionando. Norte, este, oeste, sur, sin detenerse para recuperar el aliento, corriendo de vuelta a la lucha para encontrar a más personas para llevar a un lugar seguro. Ida hizo otra carrera, buscando a alguien más antes de reunirse con Gianist. Pero eso cambió porque mientras corría, miró un callejón y lo vio. Vio al hombre que había herido y casi matado a su hermano. Peor aún, acababa de cortar el cuello de un héroe, víctima número 18. Ese era el héroe número 18 que Stein mató, e Ida no pudo salvarlo a tiempo. Imágenes de Tensei acostado en el hospital volvieron a él. Recuerdos de él abrazando a su madre mientras lloraban por la casi pérdida de uno de sus familiares habían resurgido. Destellos de Tensei apenas consciente durante la mayor parte de su recuperación golpearon a Ida como un camión. Su rostro ahora lleno de ira lo hizo correr hacia el asesino de héroes entrante e intentar enviarle una patada poderosa, pero todo fue en vano, ya que Stein logró esquivarlo. Así que aquí estaba, mirando al monstruo que le quitó a su hermano. Tenbya sabía que las palabras serían inútiles en ese momento. Así que cargó contra el asesino de héroes. Sus tubos no estaban en su mejor momento, pero eso no lo detuvo. Pero cuando usó uno de los movimientos de Mirko, eso tomó a Stein por sorpresa. Recibió una patada que lo hizo retroceder unos pasos. Se limpió la cara, ya que un poco de su sangre goteó de su mejilla. Eso fue un movimiento bueno o malo, ya que ahora Ida sintió un escalofrío mucho más ominoso en su columna vertebral. La sonrisa que el asesino de héroes le dio no contribuyó a la situación, ya que Stein ahora parecía haber encontrado una presa lo suficientemente decente para atacar. Stein se abalanzó sobre Ida.
Intentó enviar una patada en dirección a Stein, pero el asesino de héroes la esquivó. Tenya casi fue cortado por Stein, pero logró esquivarlo en el último segundo. No estaba apuntando a las partes blindadas de su traje. Su pelea con Ingenium debe haberle servido de práctica. De repente, Tenya fue ahora el receptor de una fuerte bota en la cara. Lo hizo caer al suelo con un ruido sordo. Antes de que Ida pudiera levantarse y atacar, Stein lamió la sangre de la punta de sus katanas. Esto hizo que Ida se paralizara. No, esto no puede ser. Mi cuerpo, no lo hará. ¿Moverse? Tenya no pudo reaccionar, ya que Stein estaba ahora encima de él, sosteniendo su katana directamente en el rostro del joven héroe. Parece que no te molestaste en escuchar sobre la actualización reciente. La sociedad de héroes saltó de alegría cuando descubrieron lo que Nidón podía hacer. Muchos héroes profesionales decidieron mudarse a mi vecindario todo por esa pequeña información. Stein luego movió el cuerpo de Ida con su bota mientras colocaba su espada en su hombro. El miedo en los ojos de Tenya se mostró mientras el pánico envolvía todo su rostro al estar indefenso. ¿De verdad pensaste que podías venir aquí y vencerme? Eres un héroe en entrenamiento, en el mejor de los casos. He tenido años para perfeccionar y afilar mis habilidades. El hecho de que sepas lo que mi don puede hacer no te garantiza la victoria. Me quitaste todo, dijo Ida en voz baja. Era un héroe para todos, pero era mi hermano. Era mi propia razón para ser un héroe. Nunca volverá a caminar, nunca podré estar a su lado, nunca podré correr con él de nuevo. Todo por tu culpa. Te desprecio con todo lo que tengo. No me importa si tengo que sacrificar mi cuerpo, pero te detendré. Las lágrimas corrían por los ojos de Ida. Había salvado a personas de Nomu esa noche. Las lecciones de Besgeanist lo habían ayudado a tratar de sofocar su ira. Pero ver al hombre que paralizó a su hermano hizo que toda la ira dentro de él resurgiera de nuevo. Todo en lo que podía pensar era en la imagen de su hermano en la cama del hospital conectado con tubos y cables para mantenerlo estable. Stein sonrió mientras miraba a Ida. Si esas son tus últimas palabras, habría elegido mejores. Tu hermano nunca fue un objetivo mío, pero tenía este sentido del deber de intentar detenerme. Estaba completamente preparado para dejarlo ir, pero incluso mientras luchábamos, todavía se negaba a dejarme ir. Pero luego me di cuenta de que si lo sacaba del panorama, todos sus compañeros caerían en desorden. Quizás uno de ellos me buscaría, pero nadie lo hizo. Parece que nunca se preocuparon por él como para arriesgar sus vidas para siquiera llevarme ante la justicia. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Todos sus compañeros lo admiraban. Siseó Tenya con dolor. Todas las personas a las que ofreció puestos eran compañeros que habían sido rechazados por otros héroes profesionales. Personas que incluso tenían miedo de usar sus dones, él les dio el coraje para usar su poder para salvar a otros. Nunca pidió agradecimientos a cambio ni quiso fama. Todo lo que quería era ayudar a otros héroes profesionales a lograr sus objetivos. Y tú les quitaste eso. En su ira, más lágrimas se escaparon del rostro de Ida mientras miraba al asesino de héroes. Stein se burló del comentario de Ida. Mi punto exacto, si el sistema está tan corrompido que incluso rechaza a los héroes a los que se dice que debe ayudar y servir. ¿Dónde están ahora? ¿Alguno de ellos movió un dedo para ayudar a Ingenium? ¿Crees que al gobierno siquiera le importa que un héroe tan noble se retire para siempre? Si lo hicieran, habrían enviado a Olmig tras de mí, pero aquí estoy. Apuntó su katana mientras Ida miraba el cadáver de Native, la sangre aún goteando de su cuello. Él era solo otra falsificación que se interpuso en el camino. Nadie lo extrañará. ¿Por qué? Porque la sociedad de héroes no se preocupa por las falsificaciones. Diré que tu hermano fue uno de los pocos que estuvo cerca de ser un héroe ideal. Así que, si estaba decidido a detenerme, lo trataría como a cualquier otro héroe al que he apuntado. Perforó el hombro de Ida mientras el chico gritaba. Permíteme ofrecerte la misma cortesía que le di a tu hermano. Olmigt y Gran Torino. Toshinori no pensó que estaría liderando una misión para lidiar potencialmente con All for One. Sin embargo, aquí estaba, Gran Torino a su lado, dirigiéndose a una especie de almacén. Pensó que su lucha contra la personificación del mal terminó hace 6 años. Pero desde que Anton descubrió que All for One todavía estaba vivo, Yagi llegó a aceptar que su batalla con él estaba lejos de terminar. A pesar del dolor constante en su cuerpo y las brasas moribundas del One for All que fluían por sus venas, sabía que tenía que derrotar a All for One en ese momento.
No solo queriendo vengar la muerte de la mujer que lo salvó y lo convirtió en quien era hoy, sino también para asegurarse de que su sucesor nunca tuviera que lidiar con ese monstruo de la forma en que Yaji se vio obligado a soportarlo. Olmig entró en el edificio con Gran Torino a su lado. La fuerza y velocidad de Yaji por sí solas eran perfectamente adecuadas para esta misión, al igual que las de Gran. Su mentor podría ser viejo, pero su experiencia y velocidad eran insuperables en la agenda del héroe número 1. El interior estaba oscuro, húmedo y lleno de muchas máquinas zumbantes. Columnas de tanques llenaban la habitación de arriba a abajo, cada tanque contenía un Nomu. Torino apretó los dientes. Ambos no eran ajenos al lado oscuro de la experimentación. Sin embargo, no hacía que la visión de todas estas criaturas, que eran antiguos humanos, fuera mucho más fácil. Pronto todas las luces se encendieron y la puerta detrás de ellos se cerró. Los dos héroes inmediatamente intentaron irse, pero el sonido de una voz demasiado familiar los detuvo en seco. All for One. ¿Se van tan pronto? Y yo que estaba a punto de deleitarme con nuestro reencuentro. La voz y la imagen de All for One aparecieron en un gran televisor al final de la habitación. Sus palabras estaban llenas de un tono burlón mientras se sentaba en su silla conectado a sus muchas máquinas de soporte vital. Una oleada de rabia recorrió la mente de Toshinori, requiriendo todo su esfuerzo para no apresurarse y destruir el monitor de televisión. Así que realmente lograste sobrevivir a nuestra batalla. Aquí estaba pensando que aplastarte el cráneo era suficiente para acabar contigo, dijo Olmig mientras apretaba el puño. All for One se rió al ver a su mayor amenaza. Ahora, Olmig, siempre es mejor tener algunos trucos bajo la manga. Y diría que me llevé mi parte justa de carne de ti. Oh, vaya. ¿Es ese Gran Torino? Hubo una pequeña mezcla de emoción y sorpresa en la voz de All for One. Me sorprende que sigas vivo. Pensé que la vejez te había alcanzado. Gran Torino se burló y no permitió que una burla tan simple lo afectara. La vejez no me ha ablandado ni debilitado, demonio. Aunque definitivamente has cambiado, no recuerdo que necesitaras máquinas para mantenerte con vida. All for One se rió. Sí, bueno, tu estudiante logró dar un puñetazo mucho más fatal de lo que anticipé. Pero me aseguré de tomar mi parte justa de sangre de él. Dime, ¿cómo están las brasas del One for All? ¿Por qué no te muestras y lo descubres? El All for One del pasado nunca tuvo que preocuparse de que alguien lo desafiara. Olmig le lanzó un ataque verbal. Sabía que el ego de All for One era una de sus debilidades explotables. All for One se quedó en silencio por un momento, su ira fluctuando momentáneamente antes de que una sonrisa oscura apareciera en su rostro. Supongo que tú y yo nos hemos debilitado. Solíamos ser dioses en cada lado del bien y del mal. La gente solo podía soñar con tener el tipo de poder que tenemos al alcance de la mano. Pero mi arsenal de dones solo ha crecido desde nuestra batalla. Tú, por otro lado, todavía solo posees el One for All, e incluso entonces, tienes tiempo limitado. Yo diría que el viento todavía sopla a mi favor. Basta de esto. Dijo Olmig, no deseando jugar a ninguno de los juegos de All for One. Dinos qué quieres y por qué has resurgido. All for One se rió. Ay, Olmig, ha pasado tanto tiempo desde que hablamos. Solo quería hacer un viaje por el carril de la memoria. Pero si debes saberlo, siempre he querido el One for All en mi poder. 7. Esa es la cantidad de vidas de usuarios del One for All que he apagado. Sin embargo, cada vez ese poder me elude, algún acto enfermo y retorcido del destino hace que el One for All se transmita antes de que pueda obtenerlo. Golpeó su puño contra su mesa. Entonces entraste en la ecuación. Me diste mi primera derrota. Por primera vez en mi existencia, me di cuenta de que mi poder ya no era infinito. Por tu culpa tuve que posponer una gran parte de mis planes. ¿Qué esperabas? Eres el mal encarnado. Causas destrucción y desorden a cualquiera que se te oponga. Y lo peor de todo es que mataste a mi maestra. La mujer que me salvó. El vapor estaba emanando del cuerpo de Olmig, ya que su rostro se convirtió en una expresión más oscura en oposición a la heroica. ¿Y dónde está ella ahora? Oh, cierto, creo que le aplasté la tráquea incluso mientras sonreía. ¡Qué mujer tan patética era! Olmig luego saltó y destruyó el televisor. Su ira se apoderó de él. Pero otro monitor de televisión se mostró. Temperamento, temperamento. ¿Acaso no te enseñó modales para respetar a tus mayores? Me atrevo a decir que si eso es todo lo que se necesitó para que perdieras la calma, habría hablado más de ella en nuestra batalla. Pero ya basta de tu mentor. ¿Por qué no hablamos de tu sucesor? Izuku Midoriya. Has elegido a un joven bastante
Nacido sin don, como tú, y tiene la determinación de salvar a aquellos que no pueden salvarse a sí mismos. ¿Dónde he oído eso antes? Se burló All for One de la similitud que compartían Izuku y Olmig de no haber nacido con un don. Mantén su nombre fuera de tu boca. Él no sufrirá la forma en que los usuarios anteriores del One for All lo han hecho por tu mano. Esta vez, pondré fin a tu reinado de tiranía. Yagi no iba a permitir que su némesis se acercara al chico que veía como familia. El peor escenario de que el joven Midoriya se viera obligado a luchar contra este monstruo hizo que lo que quedaba del estómago de Yagi se retorciera. Pareces olvidar que él es parte de nuestra pequeña batalla, mi querido amigo. Cuando le diste el One for All, lo convertiste en una pieza en nuestro tablero de ajedrez. Sabes que he pasado tanto tiempo pensando en cómo acabar contigo. Tal vez si apuntara a tu reputación o te obligara a luchar contra una cantidad interminable de villanos mientras quemas lo que queda del One for All. Pero ahora veo que hay algo que valoras aún más. Algo que deseas proteger, al igual que tu maestra. Una vez que tenga el One for All en mi poder, te lo arrebataré, tal como me quitaste a mis camaradas uno por uno. Te haré sentir el dolor que sentí 10 veces. Si Olmig estaba enojado, ahora estaba furioso. No había forma de que permitiera que este monstruo se acercara a su sobrino. Lo peor es que All for One tuvo el descaro de pretender que sus secuaces no eran peones para jugar a su antojo. La única razón verdadera por la que All for One mostró un ligero interés en sus secuaces es por lo que podían hacer por él y nada más. Olmig sabía mejor que nadie lo manipulador que era este hombre. No me hagas reír. Nunca te importó nadie. Ni siquiera tu propio hermano estuvo exento de tu naturaleza cruel de abusar de cualquiera que consideraras adecuado. Y no me importa lo que se necesite, no le pondrás un dedo encima a mi estudiante. Gran Torino escuchó mientras su estudiante se mantenía orgulloso contra All for One. Hubo días en que olvidó lo fuerte que se había vuelto Yoshinori desde que heredó el One for All. Durante al menos 30 años, su estudiante había trabajado duro para asegurarse de poder ser un pilar que sostuviera los sueños de todos los héroes aspirantes. Pero Yagi tenía más personas por las que luchar esta vez. Gran solo sonrió, ya que sabía que esa sería una fuerza clave para él en la futura batalla. All for One solo mantuvo su sonrisa, ni siquiera disuadido por el impulso de Olmig de mantener a Izuku Midoriya a salvo. Oh, no necesitaría preocuparme por eso, Olmig. Si el One for All me ha enseñado algo, es que todos los maestros mueren a mis manos. No tendrás la oportunidad de ver a tu sucesor desmoronarse ante mí. Solo pregúntale a Nana y a sus predecesores antes que ella. Se rió con diversión mientras un pensamiento venía a su mente. Irónico, ¿no? Que para tener el único poder que puede detenerme, inevitablemente estás destinado a morir. Aunque parece que lograste detener la muerte por un corto tiempo. Fue una sorpresa descubrir que no te desangraste por la pérdida de tus órganos. Es como dijiste, podemos ser dioses en nuestros respectivos campos, pero incluso los dioses tienen límites, replicó Yagi. All for One negó con la cabeza. Sí, de hecho, y tengo que agradecerte por eso. Junto con la idea de encontrar a alguien para heredar mi poder. Sabía que mi tiempo se estaba agotando y que tenía que encontrar un sucesor. Y lo hice. Aunque parece que mi sucesor ha estado aprendiendo mucho mejor que el tuyo. Olmig se rió, una risa real que incluso hizo que Gran se preguntara por qué Yagi pensaría que esto era una broma. Parece que nuestros estudiantes tienen un par de cosas en común. Como lanzarse de cabeza al peligro y salir heridos en el proceso. Dime, ¿cómo está la mandíbula de Tomura Shigaraki? Vi a un colega mío volarla con un disparo. All for One lo miró, y la presión aplastante de su odio se podía sentir a través de la pantalla. Sí, el joven Tomura estaba bastante herido, pero fue un inconveniente menor. Esa herida suya solo lo ha hecho más fuerte que antes. Una lección fiel para nunca asumir que tienes la victoria en tus manos. All for One se quedó en silencio por un momento. A decir verdad, el daño a la mandíbula de Shigaraki no fue tan crítico como pensó All for One. Mientras sus manos y órganos internos aún funcionaran, All for One todavía tenía su futuro recipiente. Y esa es la diferencia entre tu estudiante y el mío. Me aseguro de que reciba el entrenamiento y la guía adecuados que necesita para tener éxito. Si el joven Midoriya falla, nunca lo veo como una lección para amonestarlo. Y no está solo, tiene muchos maestros que lo guían en su viaje. Todos los cuales están dispuestos a enfrentarte. Olmig tuvo que recordarse a sí mismo que no estaría solo en esta pelea. Tenía a Aizawa y Shepard a su lado si algo salía mal.
Sabía que podía contar con ellos y, por mucho que odiara arrastrarlos a una batalla con su némesis, Yaji sabía muy bien que los dos lo apoyarían. All for One echó la cabeza hacia atrás y rugió de risa. Oh, All Might, no puedo decirte cuánto extrañé estas charlas nuestras. Siempre el símbolo incorruptible de la paz, el pináculo del heroísmo. Y yo, el villano de cada historia que no ha sido verdaderamente destronado. Aunque admito que tu rostro ha perseguido mis pesadillas durante mucho tiempo. Estaré complacido cuando tu cuerpo yazca frío a mis pies. Y dices que tu sucesor tiene gente luchando por él, ¿estás tan seguro? Presionó algunos botones y varios monitores de televisión se mostraron por todo el almacén. Mostrarían el distrito de Osu siendo invadido por Nomue y Suku luchando contra al menos 7 de ellos. Los ojos de All Might se abrieron con incredulidad, pero antes de que él y Gran pudieran irse, All for One los encerró. Qué lamentable para ti, que no puedas salvar a los necesitados en este momento. Aquí estás, cautivo de una de mis trampas con la esperanza de que acabarás conmigo antes. Todo con la esperanza de que Izuku Midori ya no tenga que luchar contra mí. La diversión en la voz de All for One era bastante reveladora, ya que disfrutaba presionando los botones de Yaji. Por mucho que desearía estar allí en persona, todavía tengo un imperio que dirigir y un sucesor que entrenar. Pero no temas, les dejaré un regalo a ustedes dos. Con solo presionar un botón, todos los tanques del almacén se abrieron cuando los Nomu cayeron de sus contenedores. Comenzaron a ponerse de pie y a mirar a Gran y All Might. Había al menos docenas de Nomu y más comenzaron a aparecer de algunas habitaciones detrás del televisor. Oh, y hazle un favor a este viejo amigo, All Might. Si sobrevives a esto, informa a Anton Shepard que pagará muy caro cuando lo tenga en mis manos. La pantalla de All for One se oscureció cuando una ola de Nomus atacó a All Might y a Gran Torino. Yaji no se molestó en contener sus golpes mientras enviaba a varios de ellos a volar contra la pared y el suelo. Gran Torino se lanzaba alrededor de las paredes, apuntando a la cabeza o el cuello de estas criaturas, mientras también se ocupaba de los voladores del grupo. Yaji apretó los dientes, ya que no deseaba nada más que irse y ayudar a la gente de Osu, pero pondría su fe en los héroes profesionales y esperaría que sus estudiantes salieran ilesos de ese día.